uno de los motivos por los que las deficiencias de nutrientes son tan prevalentes es porque muchos caballos pues que viven en todo el mundo, no están aquí, no están con acceso a forraje, lo que comen es heno muchas veces. Y el heno, al final, pues es hierba muerta, ¿no? Hierba seca. Entonces, es cierto que hay nutrientes a los que nunca tienen acceso por este motivo, ¿no? Entonces, por eso vemos esta distribución toda esta información sobre los minerales que se añaden con el heno, porque se sabe que el heno no tiene suficientes minerales. Pero es cierto que esto, como digo, pues puede tener una consecuencia importante para los caballos que tengan a lo mejor un sistema digestivo un poquito más delicado, porque no están absorbiendo los nutrientes de la manera adecuada. Entonces es mucho más sencillo pues que puedan acceder a una alimentación completa, ¿no? Entonces ese sería el primer motivo. En segundo lugar, en lo que nos vamos a centrar hoy es la toxicidad. La toxicidad está en todos lados, ¿de acuerdo? No hay ningún país que esté libre de la toxicidad en el caso de los caballos y de los humanos, y esto incluye muchas cosas diferentes que vamos a abordar, pero la relación entre las enfermedades y al final pues, la salud, la digestión, de acuerdo, todo lo que entra en la boca de los caballos que están provocando pues problemas en los intestinos, daños en los tejidos y mucho estrés en el cuerpo, ¿no? Entonces, muchas veces no consigue poder responder como lo haría de manera normal. Y lo tercero lo acabo de mencionar, la tensión, el estrés. Cuando vemos caballos que no están bien, no es solamente una cosa, suele ser una combinación de cosas, ¿no? Y el estrés siempre está implicado. Entonces, ya hemos oído hablar del estrés, de los muertos días en caballos, es algo muy real y el estrés es cierto que, bueno, pues puede ser malo y si se parte el estrés, pues se pueden recuperar. Hay estrés mental, estrés físico, y tengo un podcast, de hecho, que se llama The Chemistry of Stress, la química del estrés, y os animo a que lo escuchéis porque vais a entender bien qué es lo que pasa en el cuerpo cuando un caballo está preocupado, cuando tiene miedo, cuando tiene un montón de presión, cuando está solo, cuando está confinado, cuando se le saca de su entorno natural. Pues al final esto puede matar a los caballos constantemente, ¿no? Vemos a miles de caballos que mueren de estrés exclusivamente. Entonces hoy vamos a centrarnos en la toxicidad. Y la definición de la toxicidad es el grado hasta el cual una sustancia provoca daños a una célula, a un tejido, a un órgano, a un sistema físico o a un organismo. Entonces, por ejemplo, si en el caso de un, de un caballo que acabe de nacer, ¿no? Pues son perfectos. Entonces, es verdad que ahí entra la naturaleza, entra la tierra y las cosas luego empiezan a ir peor, ¿no? Desde una perspectiva de salud. Entonces, pues por ejemplo, un caballo bebé pues tiene absolutamente todo lo que necesita, saben cómo, el cuerpo sabe cómo detoxificarse, pero añadimos muchos elementos a través de medicaciones, de productos químicos, de vacunas, en fin, de desecación de productos. Y al final, en última instancia, pues estamos hablando de que a los 14, 15 años, pues de repente hay un diagnóstico, ¿no? Entonces de repente pues hay un problema de salud, ¿no? A los 14, 15 años de repente se produce ese problema de salud y no ha empezado ahí. A lo mejor empezó con los 5 años cuando se le empezó a dar productos químicos y toda la morralla que se pone en la comida, ¿no? Que se están comiendo. Entonces al final lo que queremos hacer es detoxificar a nuestros animales, como pues por ejemplo detoxificarlos de productos químicos. Siempre podemos hacer cosas, ¿no? Pues por ejemplo, en algunos casos si tenemos caballos que comen hierba, caballos domésticos, pues hay algunas cosas que se pueden hacer, ¿no? Pero lo que pasa muchas veces es que estos caballos, pues a lo mejor no tienen mucho apoyo alrededor. Entonces, pues por ejemplo, no tienen los nutrientes necesarios para detoxificarse. Entonces se necesitan un montón de nutrientes para conseguir esta detoxificación. Los caballos muy pocas veces tienen estos nutrientes. Un ejemplo, por ejemplo, es de selenio. El 90% de los caballos tienen deficiencia de selenio y es un gran detoxificador, importante para el hígado, muy importante para el pelo, para las pezuñas, y cuando no tienen suficiente, pues ¿cómo se puede esperar acabar con las toxinas del hígado? Pues es algo muy, muy complicado de hacer. examples, and there's a lot more here, but these are the Entonces, estos ones son that algunos some ejemplos de people
toxicidad. Y estos son los que veo de manera más habitual, ¿no? Los productos químicos. Estamos hablando de un problema mundial, ¿no? Digamos, todo el mundo habla de esto. Hablamos del uso de fertilizantes, de conservantes, de aditivos. Por ejemplo, todos los aditivos es un producto químico muy potente y muy peligroso y a lo mejor no mata a un caballo en un día, ni en un mes, ni en un año, ¿no? Pero un año después de otro, se empiezan a ver los efectos de la toxicidad acumulada, ¿de acuerdo? Los patógenos. Bueno, los patógenos son otra fuente de toxicidad. Los caballos no pueden vivir sin ellos. Son muy buenos de muchas maneras para los caballos. Ayudan al sistema inmune, crean un microbioma muy extenso, perdón, de que vamos a hablar después. Pero es verdad que a lo mejor el equilibrio de repente se pierde de la manera negativa, ¿no? Entonces, pues puede haber caballos con un montón de infecciones. En este caso puede ser infecciones bacterianas, infecciones víricas o infecciones a través de parásitos. Normalmente esto se produce en caballos que ya se han debilitado de alguna manera, ¿no? Que su sistema inmune pues no puede estar a la altura de lo que está pasando en el cuerpo. Otro ejemplo al que nos enfrentamos en todos los programas es el exceso de azúcar, que procede al final de la hierba, que procede del heno y que procede de los granos comerciales, ¿no? Ahí es donde vamos a encontrar el exceso de azúcar en la dieta de los caballos. Y en otro caso, donde quizá no somos tan conscientes, es la alfalfa. Se puede matar a un caballo con una dieta excesiva en alfalfa. ¿De acuerdo? Los síntomas son tan malos como el caso de un exceso de azúcar. Nunca queremos que un caballo se alimente al 100% de alfalfa. ¿De acuerdo? Se debería utilizar como un suplemento y no materia prima. Y el motivo es porque el estómago de los caballos es muy pequeño en comparación con el resto de su sistema digestivo. ¿De acuerdo? Entonces ahí es donde se rompen todas las proteínas. Entonces, pues esto no es una buena fuente de combustible, ¿no? Es verdad que no ayuda a respaldar, mejor dicho, el microbioma y es verdad que tampoco es una muy buena fuente de energía. No queremos utilizarla como materia prima, pero es cierto que se puede utilizar para un aporte adicional de proteínas o para un aporte adicional de calorías si fueran necesarias, etcétera. Y luego, los ácidos en la dieta. Cuando estamos tratando de aumentos de la grasa, perdón, en una dieta cordero, posiblemente ya haya pues ácidos grasos y demás, pero que van a ir muy rápidamente, en días o semanas de acuerdo, con lo cual es una deficiencia bastante habitual en los caballos y ese es el motivo por el que mucha parte de la industria utiliza hidroxiapatón. Es un poco como el atajo, ¿no? Para llegar ahí. Es una mala idea, ¿vale? Los caballos no están diseñados para comer grasas ni aceites, como por ejemplo los perros, ¿de acuerdo? O como nosotros. Entonces, si estamos tratando de construir estos ácidos o estamos tratando de incluir estos ácidos grasos en la dieta, pues podemos tener más vitamina E, que es un nutriente importante, un ácido graso importante, y podemos intentar hacerlo con alimentos en primera instancia, ¿de acuerdo? Y a lo mejor con algún nutriente concreto que sepamos que tiene este aporte. A veces no es necesario y es cierto que los ácidos grasos se tienen que ofrecer en dosis muy pequeñas, ¿de acuerdo? Esto es importante. La dosis no puede ser muy alta. Luego, por ejemplo, una producción excesiva de ácidos. Esto es una toxina al final. Esto es de lo que estuvimos hablando ayer en la presentación, cuando alguien preguntó sobre mejorar el microbioma. Hay una gran acidez en el cuerpo de los caballos que proceden de otras toxinas, pues de un exceso de azúcar, de un exceso de proteínas, de un exceso de grasas en la proteína, demasiado productos químicos, demasiada medicación, y cuando el sistema es demasiado ácido empezamos a sufrir daños, ¿de acuerdo? Y esto provoca daños también en los intestinos. Y la producción en exceso de insulina y cortisol. Es verdad que esto está relacionado con el consumo de azúcar, pero también está relacionado con la inflamación y hemos visto un montón de caballos con una dieta baja en azúcar, que no comen hierba y demás, pero que tienen un nivel muy alto de insulina porque pues a lo mejor han estado comiendo un azúcar durante 10 años, no tienen una inflamación general, en fin, y a lo mejor puede haber algunas inflamaciones provocadas por otras fuentes que no sean azúcar ni hierba, ¿de acuerdo? Pero se consideran tóxicas, ¿no? Cuando llegan a una cantidad excesiva a la que el caballo puede
La digestión puede provocar daños y pueden provocar inflamaciones, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tenemos esta imagen en un caballo, vamos a tener a un caballo que va a tener problemas, va a tener muchas inflamaciones, va a estar, como digo, hinchado, su sistema inmune va a estar funcionando mal, entonces vamos a empezar a ver cosas como infecciones crónicas, alergias, en fin, cosas que nunca pasaban, ¿no? Y de repente dices, oye, ¿qué le ha pasado a mi caballo si siempre tenía una salud de hierro? Ese es el tema, ¿no? Eso es lo que suele pasar muchas veces, lo que me suelen contar. Vamos a hablar sobre una digestión sana, porque ahí es donde empieza, ¿no? Si queremos ayudar a nuestros caballos, tenemos que cuidar su salud intestinal. Esto es lo principal, ¿de acuerdo? Y esto es no solamente efecto de prevención, sino también efectos de recuperación. Entonces, en este caso, el intestino posterior, se puede ver en la parte del gráfico, es muy pequeño en comparación con el resto del tracto digestivo. El estómago está aquí en el centro, es de un 10% de todo el tracto digestivo, ¿vale? Con lo cual nos estamos centrando en la comida que tiene que romper el estómago, porque no es lo suficientemente grande para hacerlo. Entonces, estos son básicamente proteínas. Nos centramos en el resto del tracto digestivo, que es, en este caso, el ciego y el intestino grueso. Entonces, ahí pues puede haber como un 65% del 65 litros o una cosa así a la vez, y es un elemento de fermentación importante, y ahí es donde el caballo está rompiendo toda la fibra para conseguir energía, ¿de acuerdo? Ahí es de donde sale esta función energética. Entonces, a nivel anatómico, ahí es donde queremos centrarnos, ¿vale? Entonces, el sistema digestivo del caballo contiene entre 10 y 15 células bacterianas, es decir, si volvemos a un mapa de matemáticas básicas serían 10 seguido de 15 ceros, mejor dicho, no 10 o 15, entre 10, o sea, 10 elevado a la 15, 15 ceros, imaginaos. Las poblaciones bacterianas dentro del fermento del intestino posterior es ahí donde se produce la ruptura de los carbohidratos estructurales, ¿de acuerdo? Y ahí la fermentación produce todos los ácidos grasos volátiles como fuente de energía. Entonces, hasta el 75% de la energía que necesita un caballo proviene de la fermentación de la fibra, no del azúcar y no de las proteínas, ¿de acuerdo? Y esto es algo que todavía no se entiende bien, porque veo muchos caballos de competición que pues se les da un montón de avena todos los días, por ejemplo, o que se les dan, por ejemplo, alpacas de alfalfa enteras. Esta no es una forma eficaz de que produzcan energía, ¿de acuerdo? Entonces lo que estamos intentando hacer es centrarnos al 100% en la fibra para que el caballo esté bien. Eh, a través del heno vamos a perdernos cosas, ¿no? Que podemos añadir y que pueden añadir más fibra, ¿no? Para que So tengamos the una dieta other más reason we saludable. care about the fermentation in Entonces, a el otro honey motivo por vet el que is nos because it also preocupa la produces fermentación nutrients. dentro del So if you intestino have a posterior broken es porque honey esto también vet produce or I should nutrientes, say ¿vale? damaged or Entonces, si broken tenemos microbiome, un meaning intestino, that pues por ejemplo, ecosystem is dañado o really un full microbioma of it and it dañado, doesn't have a lot of pues healthy esto significa que el bacteria to do that ecosistema al fermentation final process, pues no tiene you have bacterias already sanas para llevar a issues, cabo este proceso de right? You're fermentación, already ¿no? depriving your Entonces, horse of ahí ya tenemos nutrition. deficiencia de So nutrientes, that es decir, ya estamos fermentation privando process al produces a caballo de lot of esta B nutrición, vitamins porque este and proceso de amino fermentación acids. genera Amino gran parte de acids las vitaminas D y are de a los aminoácidos. byproduct Y of los digestible aminoácidos protein, son el aka producto alfalfa proteins. secundario And de la so digestión de la proteína, that in que itself también se conoce is como alfalfa en sometimes este caso para like los a caballos. huge Entonces, help to esto en just sí mismo improving general es wellness como in a un horse. So gran elemento que metabolism, ayuda so when para you start mejorar el talking about any bienestar de un kind of caballo. metabolic Entonces, syndrome, el Cushing's syndrome, metabolismo, all cuando those empezamos metabolic hablando del issues, síndrome they need every single B metabólico vitamin to equino, do otro that, tipo de you síndromes y know. demás, But se unfortunately for necesita horses, cualquier a lot of those B vitamins mínimo aren't atisbo de necessarily vitamina B para recognized conseguir as luchar contra todo critical esto. to their Entonces, estas health. vitaminas It's B, people just como digo, overlook son them if they don't think about fundamentales them. para su salud. Entonces, a But I veces can't tell you how la many gente no horses piensa en I ellas, have ¿no? No brought piensa en back esta from the vitamina B, vet using B pero, en vitamins fin, because no os they're imagináis not getting cuántos enough. caballos They're hemos already traído otra vez a la malnourished vida, casi and casi, they're gracias deficient solamente a la of many vitamina of B. them. So Entonces tenían esta byproducts of deficiencia, fermentation no also solamente de include vitamina B, sino methane, también carbon de otras dioxide, vitaminas en las que la gente ammonia, no cae. water, and heat. Estos productos So secundarios de la the other fermentación side también of it incluyen el is metano, el there dióxido is de such carbono, a el thing amoníaco, as el an agua y calor. over-fermentation. Entonces el Is if you 95% have del a agua y de horse los where there's too electrolitos much del fermentation, intestino you can posterior se also reabsorben por el start cuerpo. Si por ejemplo hay mucha poisoning them a little bit, fermentación, right? Because methane, carbon pues a lo dioxide, mejor puede ammonia, provocarse those cierto things are not envenenamiento, good for ¿no? Porque horses. el dióxido de carbono, el amoníaco, And then en fin, 95% estas of the cosas water no and son buenas electrolytes in a para honey vet el is caballo. very good for Y the como digo, body too. al So final, it really este helps with 95% fluid de agua al balance. reabsorberse a través del
del intestino posterior, esto So ayuda we're también a going to talk a conseguir un little bit about the equilibrio equine de los microbiome, fluidos que which is tenemos a last nivel spoke intestinal. yesterday. Vamos a hablar un And poquito del more and more microbioma research is equino, que happening ya for horses hicimos because una they're pequeña introducción certainly ayer. trying to Cada vez hay más research of investigaciones sobre los different caballos, things. pero es cierto que Usually hay the focal point is muchísimas always on humans, so we're investigaciones, looking muchas for más para los humanos. Por specific supuesto, siempre nos resources or centramos en los information. humanos, con lo Start with cual, humans and cuando then buscamos look for the investigaciones horses concretas o because it's not informaciones always available. concretas, primero buscamos a los So humanos y what luego is the a los microbiome? It's a complex network of microbes that entonces, exist ¿qué in es el particular microbioma? Es una red environments, compleja de microbios que aka a existen en hamlet un for us entorno humans to think concreto, that that's where ¿de all acuerdo? Que se llama the como el largest intestino populations of these bacteria and y pathogens las exist. principales So poblaciones bacteria, pues fungus, son, protozoa, and yeast son come bacterias, together son hongos, and son they form protozoos the y microbiome son, in the horse. em, en este caso So nos now encontramos we're también con saying levaduras, ¿de acuerdo? it's Ahí not es just donde son localized elementos to que están one area of the body. presentes en Now el we microbioma. know the Entonces, ¿dónde microbiome está el lives microbioma? everywhere No está en un in área all the en organs. concreto. Ahora So sabemos for que el humans, we're microbioma está en discovering todos that los lados, each and en every todos los órganos. En organ el caso de has los its humanos, own estamos microbiome. descubriendo So it que has its todos own los way of órganos tienen su communicating propio with microbioma, other con lo cual organs tienen and su with the propia forma de microbiome of the gut. comunicarse con It is otros barely what órganos keeps y them con alive, el microbioma right? So del there's lots of communication intestino. that Esto es happens básicamente not lo que mantiene only a los órganos vivos, inside que of hay the mucha horse, comunicación but que se communication with produce the no external solamente world too. dentro del That's how caballo, they build their sino immune que hay systems when comunicación they're también con el younger mundo and exterior. they're Ahí off es cuando long, se so they're construye el sistema clustering inmune, over. porque They son have an jóvenes innate y immune system, ahí and pues now they're es moving cuando, por through the ejemplo, environment learning. se desarrollan And this is the todos los, communication we think that takes place todas las between the external world, redes all of bacterianas those necesarias bacteria and fungus and para poder protozoa that generar we este come into microbioma, contact ¿no? with. Ahí es cuando They're literally collecting information se from. establecen So este now contacto we con las know it's levaduras, not con los just the protozoos, gut con las and the bacterias y demás. Ahí horses. se The está high recopilando gut información. houses Ahora the sabemos horse que and no join the solamente other. And están that's why when we're en el talking about the intestino, ¿de microbiome, acuerdo? we're En el in caso de los caballos, high la gut, mayor but parte just del know microbioma that está if en el you're intestino improving it posterior. there, Por eso you're hablamos probably de improving the este health of the intestino posterior. microbiome Pero que everywhere in the sepáis que si horse. estamos So they mejorando do la depend salud on it for del fluid intestino posterior, vamos a estar utilization mejorando and el energy microbioma en todo el production. caballo, ¿de acuerdo? And the body Entonces, es relies on the cierto que micropopulation en los for all caballos kinds of things, el that inter and intestino intercellular posterior communication is está really the destinado forefront of a la immune producción de system. energía. So you Cada could do a órgano, como lot of decimos, tiene una población going down the localizada de rabbit hole, so microbios, to speak, incluida la in piel, looking at y tons of es cierto studies that pues are que being todos los done órganos al final están that interconectados focus muchas veces a on través these little del bugs and microbioma. how important they Hay are for muchos health. estudios que están centrados And en every estos horse pequeños has unique bichitos, ¿no? Que son fingerprints los of que microbial ayudan a la salud populations, and de I think nuestro that's really caballo. relevant Y todos too los because caballos tienen it una also huella means we can't única treat every de horse poblaciones like the microbianas. next Esto one. también They significa que all are podemos tratar individual. They a all todos los have different caballos, backgrounds. pero no They a were todos por raised igual. in Por different supuesto, todos environments. They tienen have different gene un pool historial from their diferente, mom and han their crecido en dad. diferentes entornos, tienen And un so código you have genético to treat them distinto a as través de such. su So padre y de su madre, certain con lo horses cual are going to hay que have tratarlos certain como genetic tales. Hay algunos predispositions to caballos certain que problems. van a And tener we know that, algunas especially when it comes to posiciones, metabolic una disorders. predisposición genética, perdón, So en the relación con diversity algunos of the problemas y GI otros no. tract is really critical Entonces, as well. la And I alluded to diversidad this del yesterday tracto because they now gastrointestinal realize es that how fundamental. Esto diverse a lo horse's estábamos diciendo microbiome ayer, ¿no? is a key Aquí hemos podido indicator ver of how healthy cuán they are. diverso es el So that microbioma means de how un good their caballo y immune ahí, systems bueno, are, esto es un how indicador efficient de they are lo keeping saludables track of que son, ¿de time, acuerdo? how well they Entonces aquí podemos metabolize, how ver well they cuán digest, eficientes son los and sistemas, lo maybe even bien how que much inflammation is metabolizan, in their lo body. bien que digieren So the y GI quizá tract has incluso been pues cuánta shown to have very información, distinct ¿no? differences in Por microbial el tracto populations. For gastrointestinal example, the tiene ecosystem diferencias of en the las poblaciones foregut, microbianas. meaning Por stomach, ejemplo, el esophagus, that's the ecosistema foregut, del is very estómago, por ejemplo, different del from that esófago, of de the la hindgut parte because it anterior has del different intestino, functions. es They're doing diferente con different things. respecto al intestino So posterior. the Hay closer they diferentes, are, con lo the cual, more cuanto más cerca similarities the estén en populations proximidad o share. en And ubicación, they know más this. Research similitudes knows va a this. tener la And there población. are papers out Y there esto that lo talk about sabemos, ¿no? that. Hay también So research documentos en is este starting to sentido suggest y, that it is bueno, también not muchas just the cells investigaciones. that maintain Se healthy están function of the empezando body, se está but empezando a rather it sugerir is the diversity. So que how these different las células populations no son las que together will mantienen una tie función beneath the saludable del cuerpo, ease sino que es la of how much diversidad del different microbioma. information there Y is yo creo in que the al final esto body and the significa immune pues system. cuánta información diferente podemos tener en el cuerpo y en el So in sistema animal inmune. microbiome,
Entonces, en Animal Microbiome, que es bueno, que se publicó en 2019, se estableció que el microbioma de caballos no domesticados incluye un espectro más diverso de microbiotas en comparación con aquellos que están domesticados. ¿De acuerdo? Esto es algo fundamental, esto es un hecho, lo sabemos. Y
Si en algún momento habéis visto a los caballos salvajes, pues es verdad que no tienen problemas que tienen a lo mejor los caballos domésticos. Pues por ejemplo todos los problemas inmunes, diferentes síndromes, problemas digestivos, tienen su propia forma de mantenerse sanos dentro del So, mundo, ¿no? this is another aspect of the microbiome that we Entonces, also know as este es otro scientists aspecto that del microbes microbioma que produce también chemicals and other sabemos, substances that signal cellular activities en el sentido de and que los regulate microbios producen metabolic químicos y otras pathways. sustancias I just put que two on the screen, but señalan las lots of actividades celulares y regulan complicated in las this. vías And one of metabólicas, ¿de them is acuerdo? Hemos puesto butyrate. So dos, you'll pero hear hay about muchas this with más. humans as well. Una de ellas And sería el it's a butirato, product of ¿de fermentation acuerdo? that Que contributes to esto gut health and es un producto protects de la against fermentación que disease. contribuye a la So salud if you have a intestinal y horse with a very protege poor frente microbiome al, from, a too enfermedades. many Si por ejemplo chemicals, tenemos too much un caballo con un overfeeding, too much microbioma que sugar, too much pues a lo mejor protein, pues too many provocado bad fats, por too many demasiado azúcar, preservatives, demasiadas the proteínas, list goes demasiadas on, you're grasas now protecting inadecuadas, against disease demasiados cells, conservantes y right? demás, In addition to pues le all the estamos protegiendo malnutrition that o, happens in o a queremos situation protegerle like that. frente a The todo other lo que le one, pueda which you pasar, probably ¿no? hear a ton of in the human industry, Y is otro que glutathione, posiblemente is habéis kind of escuchado known un as montón de the veces powerful es el antioxidant. glutatión, Vitamin C is up que se there, but conoce como glutathione is un definitely gran really, I think, at antioxidante. the De hecho, la top. vitamina And C that protects está cells ahí against también, pero el oxidative glutatión stress and seguramente sea el más importante, que facilitates protege a las células detoxification as frente well. al estrés So oxidativo if y facilita la the horse isn't detoxificación. producing these substances the way they need El to, caballo you are not no detoxifying very produce well. muchas Your sustancias de la forma en metabolism la is que la necesitan, es struggling, decir, your no immune estamos system's poor, there's detoxificando a lo no mejor muy bien, inflammation. ¿no? And a horse Si a lo turns mejor 50 years si old hay and they inflamación have y demás, chronic y si al pneumonitis, final el they have caballo cumple ulcers, they 15 have años leaky gut, y they have tienen pues skin la aminitis problems, they have inhalant crónica, allergies, tienen and that's how a problemas horse de breaks piel, down. no That's permeable, how a tienen horse's health breaks down, tienen un largely montón de due cosas. Ahí to the domestic llega un world momento en el and que what la we salud de are, los how caballos we are se managing resiente their debido health. en gran medida al mundo So doméstico this y a is cómo very gestionamos su relevant propia salud. too. There has been quite Entonces a esto es algo drop muy of dopamine relevante. levels in horses. So this is Hemos estado definitely hablando another de reason to diferentes look after niveles, their por ejemplo, gut. de vitamina B, But microbes y este es produce otro motivo para poder neurotransmitters that analizar send su signals intestino. to Por the ejemplo, brain los for microbios us to survive and to generan grow. And neurotransmisores que envían we also señales al know that cerebro con respecto al serotonin is nervio. one, but dopamine Entonces is another. sabemos que la So serotonina gut es, bacteria produces up to que es uno de estos elementos, y la 95% of dopamina the otra. body's serotonin. So Las bacterias intestinales producen I hasta el think we 95% de need la to start serotonina looking at their corporal, mental and con lo cual emotional health creo que a tenemos que little empezar bit a more analizar like su a salud physical mental y problem. emocional un It's poquito not always más, ¿de acuerdo? emotional. Como It si fuera un doesn't problema always come físico. from trauma. No It doesn't siempre es always un problema come from emocional, a no bad siempre proviene de experience or not traumas, being no able to siempre purr. proviene And the de una reason mala I know that experiencia, no is because siempre I literally viene see a mental de que haya transformation sufrido daños, y el motivo just por el by que lo sé es improving porque nutrition. veo una transformación And that mental is simplemente really a has an través effect on del other cambio de neurotransmitters nutrición. in the brain, Y which esto are tiene un efecto en largely todos los moderating neurotransmisores del cerebro, depression lo cual and anxiety está and apoderando en gran all of medida this. pues, la depresión, la I would say the ansiedad ability for a y horse to manage todas, stress comes down to this digamos, too, las right? capacidades que So a tiene un lot of caballo these para gestionar neurotransmitters, the biology el of estrés, ¿no? Que them se could reduciría a really estas dos. Entonces, determine estos how your horse's neurotransmisores, el equilibrio de estos threshold of stress neurotransmisores is puede holding. determinar And cuál es horses el umbral de estrés de that nuestro don't have caballo. good nutrition and Entonces, can't detoxify and los have caballos very que no poor tienen gut una buena health and nutrición get y no pueden have the detoxificarse, tienen mental una or muy brain mala health to salud go with intestinal it, have more y anxiety, pues definitely. I tienen mean, also have a problemas lot more de depression salud as mental en well. este caso, pues tienen más So the ansiedad role y of por supuesto dopamine tienen mucha in más depresión. the body and in the Entonces brain, el rol de la it's dopamina responsible for motor en el skills, cuerpo y en el cognitive cerebro abilities, memory, and es learning. responsable, por ejemplo, de las It capacidades produces motoras, feelings of habilidades pleasure cognitivas, and la it plays memoria a y el key aprendizaje, role in the reward genera los motivation sentimientos de system. So placer y desempeña un Lucy papel talked about fundamental en el that sistema de yesterday. motivación So, por premios, ¿de acuerdo? when a Lucy horse estuvo feels hablando like de they esto did ayer. something well or they Con lo have cual, pride in pues the cuando un job or caballo passed siente a que ha good hecho algo skid, bien, that dopamine a lo lights up mejor in han the hecho un brain. trabajo So there's bien a o lo que lot of sea, things that light up the reciben dopamine in the un brain. premio, entonces a lo But mejor ahí what se I'm genera concerned about dopamina, ¿de is acuerdo? low levels Dentro of del cerebro. dopamine. And low Y lo que levels of dopamine can me cause preocupa en este caso son lethargy, los bajos niveles de muscle dopamina. Los bajos stiffness, niveles de dopamina pueden fatigue, provocar apathy, and pueden depression. provocar una situación And I letárgica, see this go rigidez along with muscular, fatiga, almost apatía y every depresión. metabolic Y problem esto we lo see, vemos including pain. en So, prácticamente todos los problemas metabólicos que for veo, example, incluido el dolor, and ¿no? all of those health Entonces, pues por conditions. ejemplo, la It laminitis can also aguda, cause poor o concentration, todos estos ADD, problemas de salud, digestive eso también puede problems, generar and una weight mala gain. concentración, And this is really a cosas good y symptom picture for all the ganancia de peso. anti-metabolic Y syndromes esto al final es out un there, buen as patrón well de as sistema para deficiency todos estos syndrome as síndromes well.
And when metabólicos, ¿no? sheep También el went síndrome here, metabólico it's one of equino. the biggest rewards you can offer a horse is sugar.
es que, bueno, uno de los principales premios para un caballo es el azúcar, ¿no? Pues se le premia a lo mejor con un azucarillo de azúcar, con un poquito de azúcar, con hierba y demás. En fin, ahí es cuando el cerebro pues como que se activa, ¿no? Se les ven los ojos. Y esto es algo que vemos también en los caballos, ¿no? Que no tienen una muy buena regulación de insulina So o de azúcar en I just sangre. want to allude to PPID quickly because it Entonces, is a growing concern quería across hacer the referencia planet. rápidamente al It's PPID getting porque a es una lot of preocupación creciente en misdiagnosis. todo I'm el going to slow down planeta. a little bit to say Es cierto that. que se And what está viendo un true diagnóstico PPID equivocado is bastantes that veces en the este sentido. dopamine Entonces, lo que es producing el PPID cells en in the realidad brain start to die. es que, pues, por And ejemplo, that's que la dopamina que dopamine se is produce en required el cerebro for empieza a, regulating o ACTH mejor dicho, que levels las in the células brain, cerebrales which que is producen esta produced by the dopamina empiezan a pituitary gland. morirse. ¿De When acuerdo? ACTH Entonces, gets high vemos and que stays los high for too long, you then have high cortisol chronically, entonces, right? And en when este you have caso, high lo que cortisol in a hay horse es un mayor nivel and de high cortisol. Y cuando hay un ACTH, you nivel see alto de things like cortisol en un caballo irregular shedding y patterns, un excessive ACTH sweating, alto, pues lots of vemos, pues, por ejemplo, inflammation, muscle patrones wasting. It just starts to irregulares, un break exceso de down tissues, and you'll sudoración, see it in the horse's body. empieza a haber problemas So, en los tejidos, y what esto we lo vemos want en to el do cuerpo del here is caballo, ¿no? increase dopamine levels, Entonces, but lo we que want to queremos do it hacer in en a este way that caso es makes sense aumentar los for a niveles de horse dopamina, and for ¿vale? their Pero lo lifestyle queremos hacer de una forma en la que tenga without sentido para el being caballo y para su too estilo de synthetic vida, with it. sin So when ser specialized brain demasiado cells become sintéticos. degenerated, they can't produce adequate Entonces, levels of dopamine. es The cierto que ahí pituitary no pueden, becomes las células overworked and cerebrales no eventually pueden generar becomes enlarged. And I dopamina, think this is the la bigger pituitaria trabaja problem demasiado y with al Usher final pues se syndrome alarga, than y este it es el being principal problema, pituitary ¿no? Con el síndrome alone. de Cushing, And that's why I asked you a que couple pues of puede haber questions problemas with the term, de pituitaria en because sí this mismos. Y después, pues PPID por at eso se ha point of utilizado sale el is just Cushing about the como término, ¿no? pituitary. Porque It's PPID about a lot of es things. It's como una about too much disfunción de la parte inflammation, intermedia too de la much pituitaria, stress, pero tiene que ver con poor muchas cosas. digestion, Demasiada inflamación, poor demasiada tensión, una mala microbiome, so digestión, they're not producing healthy levels of mal neurotransmitters in the un brain. mal And microbioma, es so decir, if no se están generando unresolved, the stress in the neurotransmisores a través del pituitary will cerebro, con lo cause an cual, adenoma. That's end stage. That's at the si end esto no se ha of resuelto, pues the al final se puede condition. provocar So un adenoma, ¿no? now A través the de este pituitary has PPID, been inflamed and con overworked lo for cual so ahí la long, cosa ya it puede starts ponerse to hurt. bastante And fea. that's where you get a Entonces, lot of es dysfunction that cierto que happens la with pituitaria, si no se ha chronically utilizado durante tiempo, elevated se puede empezar a ACTH endurecer, y ahí levels. vemos muchas disfunciones So debido, pues, por we ejemplo, a know niveles this altos del because one of ACTH. the most common, Esto lo widely sabemos prescribed porque medications for una horses is de Pergolide, las which medicaciones que happens más to se be a prescriben para los dopamine caballos agonist, es, right? en So este it is caso, affecting dopamine la levels, pergolida, nothing que es else. un And that's agonista de why la dopamina. some Entonces, horses find benefit for it just to help bring down cortisol algunos levels. caballos encuentran algún beneficio So what simplemente para causes romper los low niveles de dopamine cortisol o para levels from bajarlos. a health point of view? Entonces, ¿qué provoca Lack unos of bajos sleep, niveles de dopamina desde un punto de insulin vista resistance. de So salud? Pues horses esto that puede have a lot of provocar extra fat pads resistencia a or la depressive insulina, neck, falta de sueño, es lack decir, of exercise, pues puede so they're haber not bolsas de moving. grasa y demás, Stress, ausencia de so this ejercicio, es can be decir, no se chronic mueven, stress from everything estrés, from being esto puede confined ser un to estrés crónico, lonely, they pues, don't have any friends, they're in the ligado performance a lo mejor world, a they're, que no you tienen know, algún that's way tipo too much de stimulation caballo con for el que them. estar, A toxic hindgut, which I'm going to talk en about fin. next, Entonces, and al final, also también nos podemos burnout, encontrar con una situación de right? intestino Horses standing posterior there with tóxico, nothing de to esto vamos a do hablar en un all the momento, y time, and we aburrimiento. think Pues a lo sometimes mejor no we're tienen being nada que kind to hacer our en horses ningún by momento, y a leaving veces them alone, and pensamos in our que a part lo of the mejor, world, that pues no sé, often estamos means they haciéndoles un stand favor at the dejándolos ground bed with their solos, ¿no? head buried Pero right esto to the muchas bottom, veces and they don't significa come up for que hours. a lo mejor están Like con la that's cabeza not baja y no la development levantan en emotionally with horas, our ¿no? No horse. hacen nada, There's no se very mueven. little No hay stimulation in un a lot of movimiento this emocional para el environments, caballo, and they hay need muy more. poca And the estimulación trouble is en we estos have to entornos, provide them y more necesitan más. without Su having problema es que full tenemos que access to the ofrecer, mountains. So I mean, if you open the que gate to a ofrecerles lot of más our horses, they won't make sin, it por here, ejemplo, darles todo el right? acceso a las They're montañas. just No podemos abrir la not they're not puerta, ¿no? equipped Porque to al final, survive pues, like a lot of the wild horses do. igual, pues, ni siquiera van a sobrevivir, porque no tienen los recursos So necesarios para this sobrevivir como is the cycle caballos of andrógenos y destruction. resultados. This it kind of Entonces, relates este es all of el the things ciclo, I've mejor talked dicho, about de so la far destrucción. to a Esto lot of es these todo de metabolic lo que hemos problems, estado and I hablando, bring todo this lo que up al final because the desemboca metabolic en conditions problemas are first and metabólicos y, foremost amongst the en última instancia, pues common las lesiones conditions of the world metabólicas that are taking our horses down. son And it all starts lo with que más afecta insulin, a high nuestros caballos. Y esto insulin, al final high todo cortisol, empieza con too much un free alto nivel de lactic animals insulina, or alto nivel de oxidative stress in the cortisol, body, too much que inflammation, esto pues and the provoca un cycle estrés just oxidativo en el continues. And cuerpo, so when you're demasiada trying to bring that inflamación, horse y al back final into el ciclo pues health se from prolonga, a ¿no?
Entonces estamos tratando de que nuestro caballo pues vuelva a un estado saludable, que pasemos pues, o que evitemos problemas de laminitis, de PPID. Al final tenemos que romper el ciclo, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos?
Pues con la for sure, detoxificación que and hemos lower stress comentado, is con una essentially mejor the nutrición goal y there. con menor estrés. Esto So es I want to fundamental. talk Básicamente, now about este es el objetivo que what goes tenemos. wrong with the gut, Ahora quiero hablar un because poquito usually this sobre is a qué es good lo starting que place to pasa start con breaking el that intestino, cycle. porque es cierto que es un buen And punto de partida para I empezar a mentioned this romper este yesterday, ciclo, but ¿de the acuerdo? pH of a healthy hind gut should Y be esto between lo comenté ayer, 6.4 and pero 6.7. es cierto que And we en care este about caso that el pH tiene because que estar entre un the 6,4 y un bacteria that 6,7. form the Nos microbiome or the preocupa porque al ecosystem final in the las hind gut bacterias que forman el really microbioma o el care ecosistema que about their tenemos en el environment. That's what intestino keeps them alive, and it's posterior, also what pues se keeps them in preocupan por su balance. entorno, ¿no? So Esto es lo que we hace que estén want vivas y pH esto to es lo be que hace que estén healthy, también en we want equilibrio. the food source to be Entonces, healthy, we queremos que el want the pH temperature sea to be saludable, healthy queremos que la to fuente de maintain that alimentación sea saludable, que la ecosystem. temperatura también And lo in sea, most horses, it's básicamente para not. mantener And this este is where the ecosistema. Y en la acidity mayor parte de los comes into caballos no se da play. esta So circunstancia y the ahí es donde over-fermentation entra el of liza la starches acidez, and ¿no? sugars produce La lactic acid, sobrefermentación which de lowers almidones the y azúcares pH. And produce this is ácido láctico horses que that are reduce living todavía on más el grainy pH. grass with Entonces estos very son los little movement, caballos very little que pues viven a nutrition, través de and too much hierba verde toxicity con from muy other poquito things. movimiento, con muy mala And what nutrición y con happens demasiada is the healthy toxicidad, bacteria ¿no? A start to través de otras die, cosas. Lo que pasa es unhealthy que bacteria las start to bacterias thrive. saludables empiezan a Now, in morirse horses on y grass, just to clarify, en este I'm caso, usually en el talking about caso de los very caballos minimal que variety, solamente right? These are comen horses that are hierba, just es on cierto green que grass, so es there's una not a variedad lot of muy variety in pequeña, ¿no? plant Es decir, nutrition, fiber no hay sources. mucha variedad They're en just out eating plantas, care en basically fuentes all de day long. fibra, entonces If simplemente the pues están pH of comiendo a azúcar, hind ¿no? gut Todo el drops día. too low for too long, Si el the structure and pH function del starts to intestino become posterior cae compromised, demasiado and durante the demasiado intestinal tiempo, la lining estructura y la starts to función become se permeable, comprometen which means y things la move in alineación and out of the intestinal gut. que So pasa a we ser don't permeable, lo want cual that because significa que las that cosas means entran y salen del toxins intestino. start No to queremos leak esto, out ¿verdad? into the Porque body. esto So significa now you have a que systemic los toxicity tóxicos empiezan a problem liberarse por el cuerpo, con which lo cual leads to a ahora tenemos ton of un problema de inflammation. toxicidad sistémica So que the desemboca other term en for this una is called inflamación tremebunda. cephalosporinosis, and Entonces, you el might otro see this in the término sería el literature ácido or on citric, Google if you were y esto to pues a lo Google mejor this. lo podemos ver en la The bibliografía common especializada terms en lead you to Google, that, but the si lo real queréis googlear, y formal term is hay comentarios, cephalosporinosis, por ejemplo, sobre and that intestino means that permeable, there's pero es excess cierto que toxicity el in the body término formal es that is leading acidosis to a lot of fecal, y esto significa destruction. que So la excess toxicidad está en el acidity cuerpo, ¿no? Que esto causes desemboca en una inflammation. gran destrucción. Entonces, un exceso So de acidez that starts provoca to kill esta bacteria back inflamación. there. And a lot Entonces, of esto empieza a horses matar a las are living with bacterias. this all over the world. Y And muchos as healthy caballos están viviendo bacteria con die esto en off todo el and more mundo. toxins start to be released, Y cuando the se mueren las acids and bacterias, toxins pues in the cada vez hind se gut liberan starts más to toxinas, damage the ¿no? Y intestinal los lining, ácidos y and it becomes las toxinas empiezan a permeable. dañar And then the toxins las start to líneas migrate intestinales, into que se general convierten en permeables, circulation. y luego las So toxinas empiezan a that migrar a la includes waste circulación products, general. so waste products Con from lo the cual, esto fermentation significa pues, process, productos de unfriendly desecho a bacteria través del starts to leak proceso out, de fermentación parasitic y algunas toxins, bacterias, and ¿no? Que maldigested empiezan proteins, a, all of which will cause a lot of que inflammation in the empiezan a body. provocar este tipo de And it daño, ¿no? causes serious Entonces health esto al final, problems. como digo, desemboca una gran So inflamación it y also provoca contributes problemas to ulcers, importantes de salud. both hind gut and Entonces esto foregut. también So I have a puede hard contribuir time a que se separating the produzcan two. If úlceras, I'm tanto a working on nivel del one and intestino working posterior on como del both, intestino the anterior. excess acid Entonces yo, por triggers the ejemplo, release estoy of trabajando histamines. en That's ambos why. So casos. horses with El ulcers, exceso for de ácido example, provoca la that liberación de also have histaminas a high través del tracto histamine throughout the intestinal. Pues, por intestinal ejemplo, tract. They esto trigger more acid también, production. So si hay now you're una, in a si very hay heightened state of una presencia acidity, which mayor de means you're in a histaminas, hay heightened una state mayor of producción de inflammation. ácido, con lo cual So esto histamines provoca trigger un more acid aumento de la production, acidez specifically y de more la inflamación. hydrochloric Las acid, también provocan una mayor de ácido, which como is digo, produced in the específicamente del stomach. ácido And horses produce a clorhídrico, ton of que hydrochloric se acid in genera the en stomach to el break down estómago, del ácido proteins and to clorhídrico en also este break caso, down diríamos en minerals and castellano. vitamins and other Entonces esto al nutrients. final pues, So if puede a horse provocar doesn't have this problemas con working los well for nutrientes, con them, las vitaminas y they con los also don't minerales. break the Entonces, vitamins and minerals down very well either. en So este here's caso just an no illustration or a no se estarían picture rompiendo bien las of what vitaminas, como leaky digo. gut Esta es una looks like ilustración, una imagen compared to a healthy gut de in a cuál horse. es el aspecto So de on un the intestino left, permeable you en can comparación con un see how intestino tight the sano. A la mucosal lining izquierda is podemos on the ver inside of the gut. lo, And then on the lo bien que está la bottom, línea de la mucosa dentro you del can see it's intestino just y luego en la blood parte cells, de right? You don't abajo have any see los that glóbulos the rojos
nuevos, no hay toxinas extras ni toxinas adicionales, podemos ver ahí podemos ver las vellosidades, podemos ver que todo está muy juntito, que no hay nada que rebose ni permee, y esto es lo que queremos, ¿de acuerdo? Esto es lo que queremos ver en un intestino sano. En un intestino que no esté sano, vemos que la separación está empezando a aumentar, vemos que la mucosa también se está rompiendo, y en este caso podemos empezar a ver todas las bacterias, los virus, las toxinas y demás que se están
que están permeando a través de las And is vellosidades rarely hacia el torrente diagnosed. sanguíneo. So don't rely on a Con lo cual, diagnosis for this. esto se I've just diagnostica muy gotten pocas really veces. good at Entonces es identifying cierto it, both que from history and also from si se presentation. identifica, es, So bueno, es algo auto que nos puede dar intoxication lugar wreaks a havoc on saber the por dónde body puede venir el disorders. problema, ¿no? Health Entonces la problems include autointoxicación también number one on the list is puede laminitis, provocar which problemas en means otros sistemas basically corporales, ¿no? inflammation of the Puede provocar lamina también, por ejemplo, or la inflammation of minitis, the que es pubes, la inflamación de las arthritis, láminas o la inflamación de respiratory las issues, pezuñas, la allergies, artritis, skin problemas conditions, respiratorios, stress infections, and alergias, anxiety. problemas I've cutáneos, seen it all infecciones with these guys. And the respiratorias y reason I know ansiedad. it was Esto completely lo connected hemos is because visto, once you bueno, start lo he healing your visto gut and you start constantemente, ¿no? repairing and Cuando se empieza removing all the a toxicity from the reparar el body, all intestino these things y get se better. elimina toda la toxicidad del And cuerpo, so, from todas estas a cosas mejoran. allopathic standpoint, you might say, Entonces, well, desde un if punto he's de got vista arthritis, I better just put alopático, him on pain medication, right? Take the pues, por inflammation ejemplo, down. decimos si hay We artritis, pues kind a lo of mejor absolve lo que ourselves queremos of es the bajar la responsibility inflamación, of ¿no? asking why. Entonces, Why are the joints so inflamed? ¿por You qué, know, no? Nos it tenemos que didn't preguntar, just oye, pero happen ¿y por qué randomly. There's están always inflamadas las reasons for it. articulaciones? No ha Horses pasado with porque chronic sí, siempre respiratory hay un problems motivo, that ¿no? just Igual can't be que explained el problemas and skin respiratorios conditions are crónicos, very, o very por common qué, too. pues, So puede I haber don't know una if you infección por get like raindrops a, or a través Sudix de hongos, or una a lot infección, of those como hemos skin dicho, problems a través de flare that cualquier are the tipo result of fungus de and other hongo, pathogens, algún tipo but de we see a problema lot of that in con la Canada and the piel, United pues puede States as venir well. provocado por And patógenos, esto lo anxiety. vemos We muchísimo en often don't Canadá y en Estados associate Unidos, anxiety with y la ansiedad. toxicity in the body. Por supuesto, muchas But veces if asociamos there's a la lot of toxins in ansiedad the con la body, it also toxicidad affects del the cuerpo, brain pero and it si hay affects a muchas lot of the nervous toxinas en el system cuerpo, too. al final esto afecta al cerebro So y afecta the al sistema other thing you nervioso have también. to remember when you're Con lo approaching cual, these otros guys is elementos que don't tenemos que forget about recordar the liver también and kidneys cuando nos because enfrentemos they're a trying un to intestino filter permeable es que everything no nos out. tenemos que So the olvidar, por liver and ejemplo, del hígado y kidneys de los then riñones, become porque tratan burdened de with a filtrarlo toxic todo, ¿de load, acuerdo? which El can hígado y then los cause other riñones, pues por problems, ejemplo, particularly of the immune system. se ven And sobrepasados so de la for carga por horses la carga with tóxica que puede provocar otros problemas de this salud, condition going especialmente del on where sistema there's a inmune. lot of toxins Y los leaking out caballos con and este tipo de circulating through the problema, con body muchas nonstop, toxinas, con este you will start intestino to permeable, see con them toxinas become por very todo su intolerant cuerpo y to demás, things, all pues things. es Things cierto in que their vemos que food, se convierten muy you will intolerantes say a like, how todo, come they're ¿no? so A swollen all of cosas a que sudden, or they're comen, breaking out decimos, in pero madre mía, hives, pero, or they have pero all these ¿cómo, problems they cómo never es had posible before, tan hinchado and si, start becoming si nunca había tenido allergic estos to problemas? everything ¿Qué in le their está pasando environment because ahora? their A immune lo mejor se system is empieza a literally volver on alérgico, fire ¿no? A todo from lo que all the le rodee, toxins that porque are su sistema circulating and leaking through inmune their está blood. literalmente en llamas, ¿no? So Por todas las toxinas que 75% están of the immune circulando por la system sangre. resides in the El gut tissue, 75% lymphoid del sistema tissue, and inmune the gut, reside right? en So el that is the tejido first clue linfoidal that when asociado you're al confronting a intestino, en horse el with an immune GALT, ¿de system acuerdo? Por sus they siglas are en inglés. Ahí prone to what es immune-related cuando problems, podemos whether ver it's autoimmune si or just hay inhalant tendencia a problemas allergies, respiratory autoinmunes problems, skin o si allergies. simplemente pues, You puede haber have to problemas take a look at that alérgicos, because they have problemas a de really piel hard time y, por supporting supuesto, the hay immune que system with a respaldar really la bad acción toxic gut. del intestino. ¿De So acuerdo? leaky Y si gut is tenemos a un primary cause intestino of lleno de toxinas no lo laminitis, vamos a poder hacer. and the lamina is Entonces es just cierto the que el definition intestino of the permeable es lamina. una causa It's this principal de laminitis y specialized las tissue that is láminas very sensitive to son un toxins. tejido So especializado I've seen y es horses muy get sensible a las laminitis toxinas. from Entonces he everything from visto wrong food, caballos con including laminitis alfalfa, de, too pues por much todo, ¿no? Pues sugar, por una a dieta particular supplement, a inadecuada que particular incluye milk demasiado feed azúcar, demasiada with too alfalfa o un many suplemento en preservatives and other concreto ingredients in there, que tenía a lo mejor demasiados vaccines, conservantes u otros medications, ingredientes, grief is vacunas, another thing I've seen cause medicaciones. laminitis, which is Por more ejemplo, emotional otra toxicity. causa que ha provocado But if también the laminate laminitis puede horse ser is la pena, already la on a tristeza, low es un sugar elemento más diet emocional, and pero hypothalamic si la trim, look laminitis for signs of this. viene So if bien you're asociada having con una farrier or dieta trimmer and pobre you're en doing azúcar, a pues good también job and puede you tener don't otra have any solución, ¿no? obvious Si un pathologies, caballo con you're looking laminitis for ya signs of tiene gut una health dieta because a baja en lot of these azúcar, toxins pues will hay que push the buscar strength a of lo the mejor beef. síntomas de este intestino permeable si la cosa no mejora, ¿de Here's some acuerdo? other symptoms that you might not associate. I've Estos son talked a otros de little los bit about this síntomas already, a but los que quizá irritability, they just o que generally podemos don't feel relacionar good. con They el don't really intestino want to be permeable. around their Pues horses or irritabilidad, humans, and básicamente when no they se are, they're sienten pulling bien, ears and no shoving quieren people estar and con otros horses caballos o con around. otras They have personas poor y a lo mejor concentration. pues I see this getting
no quieren estar con nadie, hay una mala concentración, es decir, a lo mejor dices, oye, pues este caballo es que parece como que no quiere pensar, no tiene buena concentración, no puede hacer esta tarea. Entonces esto al final significa que su cerebro no está funcionando, ¿de acuerdo? Que hay muchas cosas que pues pueden ser un elemento de disrupción para los caballos y esto definitivamente es uno de estos elementos. La fatiga, los caballos se cansan mucho,
cólicos, puede ser parte también de este cuadro, hinchazón, distensión abdominal, pérdida de peso, esto bueno, no se ve mucha, pero también, bueno, poco apetito, no tienen hambre, no tienen diarrea. Y otro tema importante es que si nuestro caballo tiene intestino permeable no siempre tiene por qué tener diarrea o síndrome de aguas fecales, ¿de acuerdo? No tienen por qué ir de la mano. Mucha gente piensa que si es intestino permeable pues tiene que haber diarrea, síndrome de aguas fecales. No, no es el caso. He visto muchos casos de intestino permeable donde no era parte de los síntomas, ¿de acuerdo? Y luego también pues puede haber infecciones. So as I mentioned, about 70% of the lymph system Entonces, is tal y como he from dicho, like alrededor del gut-associated 70% lymphoid del tissues sistema that resides linfático in se the encuentra intestinal en el lining and tejido the GALT tissues. asociado que reside And en specialized cells la turn flora intestinal antigens y en from los the tejidos. intestinal tract Las to células immune cells, especializadas toman and that's what antígenos del tracto initiates an immune intestinal para las response. células inmunes So y ahí es donde this is se where I was inicia una talking about respuesta horses inmune. with leaky Entonces, gut and a esto lot es of de lo que he customers estado say because hablando they're antes. very Caballos sensitive, con their immune system would intestino start to permeable y overly una gran react toxicidad to empiezan a a ser muy lot of sensibles. Su things sistema in inmune life, empieza a including to sobrereaccionar their a un eating, to montón de inhaling, cosas en su vida, anything that's incluido coming todo lo que into the comen, body todo lo seems que to turn inhalan on fire. y todo And lo que entra horses en in a su cuerpo. state of Básicamente parece que todo hace que autointoxication entren en are llamas, ¿no? constantly Y los activating an caballos en un estado de inflammatory response. So you'll autointoxicación see a y lot of inflammation in eh, these que estén horses. activando constantemente una respuesta Sometimes it's inflamatoria. Vemos acutely triggered and muchísima sometimes inflamación en it's estos just caballos chronic. y a veces And es that can lead to an algo crónico y a autoimmune veces es algo que conditions. es concreto, So ¿no? I Y esto al recently final did a puede desembocar en podcast on eye enfermedades health, autoinmunes, con lo cual especially like the hice un uveitis podcast or the sobre current este tipo uveitis. de That salud, is de an la salud ocular, por autoimmune ejemplo, condition. uveitis, And if you y al have this final going on, you esto don't es un have a problema hope autoinmune. of recovery. Si esto está The pasando, progression will pues a continue lo mejor to no hay deteriorate. You'll esperanza de continue recuperación. to La get progresión va a worse and seguir worse and worse eyesight en and deterioro, inflammation in ¿no? that Cada vez eye la cosa se va a poner because the peor, body just can't cada vez va a haber una mayor inflamación, release porque all al the final el toxins cuerpo fast enough, no puede based on that load. liberar todas las So with toxinas these que horses, tiene, you're ¿no? De acuerdo con watching esta for food carga. sensitivities, Entonces, con estos caballos lo intolerances, que hacemos and es buscar allergies. sensibilidades So alimentarias, you might be saying, oh intolerancias my y gosh, my horse alergias. is so sensitive. I don't A lo mejor know, decimos, madre how mía, this el happened or when it caballo está happened, but I súper can't feed sensible, it no medicine. sé cómo ha pasado Start with this. esto, cuándo ha pasado, Start looking no le at the puedo dar underlying nada. cause. Tenemos que empezar con esto, ¿vale? Tenemos que So empezar a ver la factors causa that subyacente. lower pH alter the microbiome. So we've Algunos established factores que that, and reducen they el cause pH, leaky que gut. alteran el So microbioma y que here provocan are the este main intestino things or the main permeable. culprits that Estos son cause leaky gut. los elementos Forage. principales que pueden So provocar este unfortunately, intestino horses permeable, have ¿de to acuerdo? El eat forage, so forraje, you can't take that away from lamentablemente, them. Anything no they're eating podemos outside of quitárselo, forage ¿no? as well. So Cualquier the cosa que concentrated coman grains que in the no spinach. sea forraje está bien, ¿no? Stress Pues, por increases ejemplo, acidity, it pues lowers grano o lo pH, que sea. and it Esto al causes a lot final, of damage to the pues intestinal lining as ahí lo well. tenemos, ¿no? El estrés también puede Demers, provocar so daños en I la flora talked yesterday intestinal. about yes, you Los have to elementos deworm, de and yes, you have to use desparasitación. chemical, but be Lo estuvimos responsible hablando ayer about del it. tema Don't over del deworm for proceso no de reason, desparasitar. and make sure No it's tenemos working for que your dar una horse. Don't dosis go in excesiva blind de estos elementos and de hoping for the best. desparasitación, ¿de acuerdo? And Porque a lo all mejor incluso el caballo medications. se puede quedar So there was ciego. a Tenemos que time tener I mucho cuidado. thought it was Todo just tipo de medicaciones antibiotics, for también. example, Hay un or momento en el que dewormers pensé that que eran solamente disrupted los or killed antibióticos, por off the ejemplo, ecosystem in y the los gut or the desparasitantes, pero microbiome. I now know que it's pensaba que all eran los que mataban NAC, el gut microbioma y problems, demás. and leaky Ahora gut with todos, horses that have been absolutamente on todos los long-term medicamentos. medications from Entonces, es verdad que hemos non-steroidals visto to problemas de Parkinson's intestino permeable medication en to todos los caballos que han metformin and estado all the utilizando insulin medicamentos durante mucho medications. tiempo. It's all eh, of it that affects Cualquier that tipo de medicación ecosystem que because podáis it's so pensar, todo, delicate and todo sensitive, afecta and al it's ecosistema changing the porque al environment final in es which they un live. sistema And I also put absolutamente age here, but all age means muy it's just that delicado. they've been exposed Y to these la things edad, for a me refiero longer a que, period of bueno, la time edad and porque han more estado of it. expuestos a este tipo de cosas durante mucho So the tiempo excess y esto pues al fermentation final of también, sugars cuanto más and tiempo pasa, pues carbohydrates peor. is really the La fermentación primary excesiva cause de of azúcares leaky y gut, carbohidratos but there's a lot también of other puede things ser that la causa contribute as principal del well. intestino So this permeable, pero includes también all hay the otras cosas grains. que contribuyen The a ello, ¿de one acuerdo? Aquí that se incluyen todos drops the los pH the granos fastest in horses. So when you go y and una vez look que at your se cae, ingredient una vez list, que make sure it doesn't have corn in it. Corn is the worst por ejemplo, no of haya all maíz, grains. Some of them ¿vale? are all El bad, but maíz es corn is lo definitely peor, the el peor worst. de todos los So granos, ¿de I acuerdo? make sure El that all maíz es horses el know peor that grano que le that's podemos not dar. part of the Entonces yo me ingredient aseguro list. de que todos Commercial los caballos foods con of los que all trabajo kinds, no really. estén comiendo esto. You've got to really Alimentos comerciales understand, de look at your cualquier tipo, ingredient list, ¿vale? and Tenemos que grass. entender So la just lista de plain Jane ingredientes grass with y high la sugar in hierba. it.
Entonces, pues como digo, la definitely hierba, cause a lot of sin insulin más, con un resistance, alto especially contenido de horses that azúcar, just esto al have to final pues move, puede provocar right? They have to el be tema de la moving to resistencia a la be insulina, burning especialmente en los off caballos that que no amount se of mueven, sugar. ¿no? Porque And no acids, están toxins, and quemando esta pathogenic cantidad de bacteria azúcar. get produced and Y los damage the ácidos, las intestinal toxinas y lining. las That's bacterias the end patógenicas result, you que know, se in producen horses pues where pueden they're dañar surviving la for too fibra long. intestinal. Al final este es el resultado, ¿no? En el caso de los So caballos, que esto se there's prolonga other durante mucho things that tiempo. do this, and I've made mention of Entonces, them hay otras already, cosas but you también want to look at your excess bueno, proteins in podemos mencionar en alfalfa, este your sentido, ¿no? A lo dietary mejor queremos oils, analizar your las feed proteínas byproducts, excesivas y so la everything alfalfa, else los on the aceites de ingredient list, dieta, artificial los productos flavorings and secundarios colorants, de los alimentos, dairy los byproducts. sabores o los Horses are not colorantes cows, right? artificiales, They should not be los eating subproductos dairy products, lácteos, right? ¿de To be derived acuerdo? from dairy products, including Tenemos que whey asegurarnos and bueno, de molasses. tener cuidado So con esto, that's incluido just por a ejemplo el short list, suero but there's a lot y of other las chemicals and melazas. preservatives and Hay, ingredients hay that otros definitely contribute muchos to this as elementos, well. estos son So simplemente for a algunos couple elementos que pueden cases, I contribuir, es always una lista find muy it breve, pero hay better to muchos más, see an ¿vale? example, so Simplemente you un par de know what kind of casos, horse you're me looking for gustaría when you poner un see par de this. ejemplos, ¿no? Para que But this sepáis el tipo guy, de his name is caballo al que Joey, nos and I enfrentamos, ¿no? just worked with Por him ejemplo, last este es year, Joey, and he's a 20-year-old trabajé pony, con él el año and pasado, his main health concerns tiene was 20 años, es belly. un You can pony, kind of see it in y sus Farrell. principales problemas eran pues Swollen una distensión cheeks, abdominal chronic tremenda, se puede scratches. ver, So the chronic había pues por scratches ejemplo is always a little bit of a red flag for me when I see a arañazos pony crónicos looking que like this. puede ser una I bandera o just una kind of línea go, roja, ¿no? Pues cuando veo un where's all the pony de esta bacteria? Why manera, is the ¿no? Es immunity so como, poor? bueno, vale, digo, And for those of you that don't know, scratches ¿dónde is están that las bacterias? infection that ¿Dónde está happens in el the respaldo del lower sistema inmunitario? pastern and the Para los que no lower lo sepáis, extremity. And he really doesn't esto es look algo to get que se rid produce of en la any worse extremidad than inferior that. y puede ser bastante So in complicado de this case, he erradicar was trying cuando los caballos antibiotics están to caminando get sobre rid of hierba, it ¿no? Entonces, en este unsuccessfully. It caso, just didn't se work, intentaron los and it just kept coming antibióticos, pero back, and it no never really funcionaron. quite healed. Y seguían And then we also volviendo, had seguía days with dándose this la terrible misma droopy eyes and circunstancia cough, which y seemed to be también seasonal, but pues all this means to me is that the immune había system mucosidad, is weakening. So we había had tos, winter and también lots of general había inflammation, los which ojos estaban that llorosos diagnosis constantemente, había una arthritis. inflamación And general arthritis just means y inflammation of the lo joints. diagnosticamos como artritis. La artritis But to me, I significa don't really inflamación de consider las it to be articulaciones. Pero arthritis para if mí, there's no la verdad es que degeneration yo on the no x-rays, pensaba que fuera because artritis, there's a porque no lot había of things like leaky degeneración gut a that través cause a lot of joint de inflammation. las So radiografías que in a lot of hicimos. these cases, Entonces, es all of a verdad que sudden the esto podía mobility venir just dado por un completely intestino corrects permeable. itself. Entonces, de repente, la And there's movilidad, no more limping, and pues a lo there's no mejor se more corregía stiffness when you sola, ¿no? Con lo walk, cual, because all no the things había have been removed from the cojera body cuando that are caminaban. causing the Entonces, al inflammation. final, So this horse no era wasn't esta a artritis where I saw him because de esta he inflamación, already pues las had cosas high mejoran. insulin, which was Entonces, en este 167, caso, and she got it este down to pony ya tenía un 61, alto nivel and he de also had high insulina. De 167 ACTH bajó a at 61. 220, Y también normal tenía un range nivel at alto the de high end is ACTH de around 10, 220 so it's pretty high. y más o menos But el I índice didn't habitual suele really estar take that en unos too 10, ¿no? Con lo seriously cual era yet, bastante because alto. I also know that Pero this todavía no me lo picture tomaba can also con happen with mucha a seriedad pony porque that's también very sabía que esta inflamed imagen pues for a también se long puede time, producir so con un meaning pony chronic pues inflammation que haya or llevado chronic tiempo con laminitis, esta things like inflamación, ¿no? Que that. tiene una inflamación And he was crónica, una being treated with laminitis crónica medication for that. y al final pues estaba siendo 25/7, tratado I con meant medicación para esto, ¿no? 24/7. That's a Eh, backwards el numbers. On a 25, 24/7 no, track perdón, el system. So the pony had 24/7, a o sea, pretty great constantemente lifestyle, so hicimos un there sistema de wasn't a lot I seguimiento really wanted constante to las change 24 horas there. del día There wasn't y anything to change. He lived with the básicamente herd, he had no no choice, había mucho access que to hay, cambiar, ¿no? Porque vivía but he wasn't happy. He con was otros kind of sitting in the corner a animales, lot pero no and estaba not contento. really engaging with Estaba como en humans una or the esquina, other no se horses. relacionaba, no And participaba he did have a hay con otros analysis, caballos, no and se some days relacionaba I tampoco really con las like, personas well, a lot of the time I y really like to have a hay analysis so I can see how much sugar is in tampoco there, how había much protein is in there, un like is there análisis something in disponible en particular el that's really caso out of balance that we can del heno, ¿no? correct. Es decir, no I don't always sabíamos get it, and I just cuánto heno stop me estaba from moving comiendo, no forward sabíamos because cuánto estaba sometimes you ingiriendo, can cuánto get great azúcar estaba results tomando. despite Entonces, the claro, en hay algunas ocasiones looked. podemos obtener muy buenos resultados si sabemos qué es So lo que están comiendo, pero en this aquel was the momento no scratches, teníamos el análisis. and this is what Entonces, scratches look like. So estas eran las another magulladuras name que for it is digo, y esto pattern es el aspecto que tienen dermatitis, estos arañazos, estas where it's just a magulladuras, ¿de festering acuerdo? Es infection, como but una it's really dermatitis, raw. It's es very una challenging infección and stubborn to que heal. And puede even ser when it un does problema kind complicado, ¿no? of Para heal poder itself,
erradicarla. Entonces, al final es cierto que parece que se ha erradicado, pero es muy complicada de erradicar porque a lo mejor si vuelven a bajar las defensas o lo que sea vuelve a aparecer, entonces es verdad que se puede agravar incluso, ¿no? Y en aquel momento pues estábamos tratando de tratar esto, los antibióticos no funcionaban y en este caso pues su parte frontal era la peor, ¿no?
was I didn't have to do Entonces, anything with ¿qué lifestyle. hicimos? Everything was pretty natural for No this tuve que hacer pony, mucho con el but estilo we de vida, definitely ¿verdad? changed the diet. Todo era And bastante she didn't natural para have este him pony, on pero a lo que hicimos lot, so fue I didn't cambiar have la to take a dieta. lot out of the diet. But Y I definitely increased the tuvimos que fiber, even sacar though he was on a cosas de craft la dieta, system pero on lo que hicimos hay. sobre todo fue aumentar la And I fibra, added the type of fiber I porque estaba used for comiendo this mucho case heno, y is wheat añadimos pulp. And I use wheat el tipo pulp de fibra que because se it's a utiliza prebiotic. es, And it also has some nutrients in it, es but un it is a great prebiótico, source of y fiber también that can really help algunos heal nutrientes, pues por intestinal ejemplo lining. aumentamos I've la seen fibra, it la work very fuente well for también de that. betaglucanos y la I nutrición also biodisponible used a a bit través of wheat de bran, la and yes, I use wheat alimentación. bran, and yes, it's a starch, but it Y works really good for utilizamos healing the también gut productos a lo in mejor que very tenían small almidón, amounts. que Like you don't funcionaron want to muy go high muy with it. Like bien I need para no more than solucionar like el a problema half del a intestino en cup kind of pequeñas thing, cantidades, 3/4 ¿de of a acuerdo? cup. Repito, One las thing with these cantidades son horses is we make the importantes, ¿vale? assumption because they're so big is Una that cosa they que pasa need con estos lots of caballos es things, and que, they actually como need son tan less. grandes, pensamos Like que they necesitan are so una gran simple cantidad, pero and they're muchas veces so no, good necesitan at una cantidad pequeña. absorbing the Son muy right things. sencillos You y don't son have muy to buenos a la hora de increase by absorber much when los you're productos trying to add adecuados. a Entonces no es low necesario nutrition. aumentar las cosas So we demasiado started with cuando se está that, and tratando then de I aumentar used esta nutrición nutritional biodisponible. therapy. Entonces So empezamos con back to the esto B y vitamins, luego I used the utilizamos una terapia B12, nutricional, con lo cual si volvemos a las B6, vitaminas calcium B, in this case. It's a great bueno, buffer pues for acidity. It's also añadimos really selenio, great vitamina for B12, joints, vitamina B6 y and selenium. calcio, ¿no? Que And también I es do algo those extraordinario single, para so las not articulaciones, mixed y el in any sort of selenio, como he formula. dicho I al do them principio. all separately, Entonces all esto single, and no then lo I added mezclamos en some ningún tipo herbs de to that. fórmula, cada cosa por su So the lado. ones that we Y used were the añadimos algunas calendula, hierbas silkworm también. elm, bentonite Entonces las que clay, utilizamos pues fueron chamomile, and la Irish moss, caléndula, en este all really caso good for la digestion. camomila, And silkworm utilizamos elm and bentonite clay I también find is very olmo effective for healing americano, the gut, utilizamos, en fin, specifically. So just healing utilizamos the musgo intestinal irlandés, lining. un montón de cosas, ¿no? So that was Entonces three esto al final months lo que hicimos later. fue You can see it put ayudar his a coat is a la darkening a vellosidad lot. And intestinal. I see this in a lot Fijaos of en horses el that start to cambio a feel los tres better. meses. Their coats ¿De just get acuerdo? darker. I don't know Esto, bueno, why. se puede ver de I don't know manera muy why, clara. but Por it just ejemplo, la happens. piel It's se vuelve like one más of oscura, no the sé por qué common signs in sucede. wellness to me is a Es así, poor nutrition is a uno de fading los fur coat. síntomas So I like to see them rich de in que color, no hay una buena especially if nutrición es, that's pues, what por they're ejemplo, que el getting in color es their más early claro, más on in pálido, life. ¿no? Entonces me gusta So ver cómo vuelven a tener there una was a piel más 90% oscura. improvement in swelling and fluid retention, and you can Y see that in his un body, but 90% the de sheath mejora en swelling la went down inflamación y en los tremendously. edemas. And so Y es when cierto you que, por see ejemplo, swollen sheaths también or udders or los lower arañazos, ¿no? extremities, Estos problemas it también means se the redujeron lymph system is muchísimo. struggling. Y en el caso de And las when the lymph system extremidades is struggling, inferiores the immune significaba que el system is sistema struggling. And that's how inmune I knew estaba this was kind of a luchando, leaky ¿no? gut problem because there was too Y much así es como sabía toxicity in the que era un lymph for the problema de body intestino to clear. permeable, porque The scratch había was healed demasiada 80%, toxicidad so we en had el an sistema 80% linfático. improvement En in este the caso, plaster dermatitis. teníamos un And 80% de to her mejora surprise, there was an 80% la improvement dermatitis. to mobility as Y well. So sorprendentemente these are había all una things that mejora made del owners think 80% en la this is just the movilidad, con lo way a cual horse is. I estas mean, son he's a cosas que 20-year-old muchos pony. How much propietarios improvement piensan, can ¿no? I get? Dicen, ah, You pues could get a mira, lot tiene 20 because años, there's ¿cuánta so many información puedo reasons for obtener all aquí? this Mucha, inflammation to porque happen hay in the first muchísimos place. motivos para So the other que esta happy información se surprise dé is de that the primeras, mood ¿no? improved and he started La playing sorpresa agradable plenty. es So he que su started playing estado with de other ánimo pues horses empezó a and mejorar, racing the empezó a thoroughbred jugar con in the otros pasture caballos, and to empezó finally engaging again. So energy levels really struggle with jugar these con otros horses y because demás. they're under such a barrage of toxicity all the time. Entonces, al final, So that's the difference, and you el can really nivel de see actividad it lo que hizo after fue three bajar months. muchísimo. You can Y aquí see, se can you puede see ver, that, the después de difference 3 in meses, that? solo 3 Yes, meses, see? ¿se ve la So diferencia? you can see the Se ve la bloating, diferencia en el color right? del The pelo, en el distension color in the de todo, ¿no? barrel has Se come a puede lot ver, down. por ejemplo, You la can kind of see distensión a puffy abdominal que ha butt bajado to him muchísimo. on the left. He Se just puede looks ver, por kind of ejemplo, que full of incluso fluid. tiene And then on the a la right, it's izquierda like se ve como everything que kind of estaba muy shrunk hinchado, ¿no? and Y a la his skin derecha tightens a se ve little como bit. que todo se ha So we saludable. well finding after 3 months. Y aquí tenemos, por And ejemplo, los you know, arañazos after que all también the empezaron a antibiotics mejorar and después after de all 3 the things that meses. she tried, Y después de this is todos los one of those antibióticos situations where utilizados, de she todo lo didn't que se want había to let go. intentado. Bueno, esta Like es una de I estas was like the situaciones en las last to que get to realmente no effort. había I esperanza, was her ¿no? little pony out, and
Entonces, was en confident, fin, but she was like, esto I es don't algo know, but I'm que, gonna do what you bueno, say. que So confiaba en que anyways, it was funcionara, a pero no great lo tenía, outcome, no lo tenía and muy that was claro, in con lo January cual, of this year. no lo sé, So tuvimos un we'll muy buen I'll resultado have y esto another fue en update enero de soon este for año, that con lo one. cual, bueno, And dentro I de poco have one tendremos more otra case actualización. I wanted to present. This one's a little bit more severe Tenemos un and a little caso bit más, different than eh, what I es un caso un normally poquito más see. severo y es un poquito distinto, ¿no?, a lo que normalmente suelo ver.
So this guy was 18 when I was working with him, En este and he caso was a tenía Morgan. 18 años a caballo. Morgans are infamous for being very easy keepers, so they can be very difficult to manage on grass Pues, with a lot of movement. And he eh, had been owned by his en un owner for entorno con 6 years. hierbas y But demás, prior to y that, he stood in a llevaba field seis and ate años con grass for su 12 years, dueño, relatively y antes de uncut. esto Many people would make the no le habían tocado assumption más o menos that durante horses prácticamente like this 12 would be años. La gente healthy. había And asumido while it sounds que good caballos that como they've este just pues been nunca out deberían eating tener ningún grass and tipo de left alone problema. on Y es verdad devices, que bueno, pues we puede have ser, an pero claro, over-fermentation no start to había start here, comido right? prácticamente So otra all cosa they're doing is eating grass. Probably que is not hierba, con lo moving cual as empezó a much. haber una They're gran very little fermentación de almidones y handling. de azúcares. And I don't Entonces es know cierto necessarily que about the no rest of hubo his mucho care, tratamiento del but caballo we can't dismiss those y horses no just because sé cómo they se live le in ha a natural cuidado, ¿no? lifestyle that they're Pero es not cierto que pensamos que como tienen un prone estilo de vida or natural, pues al predisposed to final some of the same issues no as our son, no domestic están horses. predispuestos So a when los he was problemas que pueden tener los 17, caballos domésticos. here's where the food allergy Entonces, started. cuando tenía So at 17 17, años, see, ahí es she donde switched empezó him la to a alergia, ¿no? 10% alfalfa A los hay. That's not 17, a lot of alfalfa. pues And he completely blew up. pasó a un He 10% tons de, of de inflammation, heno y tons of alfalfa, ¿no? fluid Entonces ahí retention, directamente su and he was cuerpo not in a reventó, como very quien good dice, muchísima health retención de status at that líquidos, point. una gran He was inflamación sad y and no lifeless, estaba so en una lots of buena depression, lots situación, of un buen estado fatigue. de salud. And he was Entonces, diagnosed muchísima with depresión, equine muchísima metabolic fatiga syndrome, y se and diagnosticó at también con el 18, he síndrome got really porcino sick. And you can have y la verdad horses es que that se puso limp muy along malito. that are kind of okay, but Y not doing their podemos best. And you tener can have trabajos que a lo this, mejor where pues they're like estén half bien, dead. más o menos bien, And it's so pero luego severe también that tenemos this condition is the este tipo de last thing casos, ¿no? people Que tienen una consider. enfermedad They're tan looking for something more grave severe, que like a básicamente acute pues no infection lo sé, pues, or something that's pueden estar really wrong in the body that they muy can cerquita identify and medicate de for. morir, ¿no? Not the Porque hay case. So algo que no he funciona y became muchas veces no extremely se ill with encuentra el diarrhea, weepy motivo, ¿no? eyes, and he was Entonces se itchy. puso And when muy, I muy say malito itchy, I mean con down on the ground, diarrea, rolling, scratching his belly, anything that he could básicamente find, que he no was podía prácticamente rubbing ni the skin levantarse, le raw. picaba todo, estaba Lamina rinse nicely, rascándose como contra el laminitis as suelo, well, so he had tumbado, sore feet on las top láminas of también se it. inflamaron And y when le they did the dolían blood los work at pies, 18, las the liver pezuñas, enzymes were perdón, elevated and y the blood sugar was es really cierto que high. el nivel de azúcar And en sangre, I por ejemplo, don't era know muy how much alto y sugar he was eating las at enzimas that hepáticas time eran because I muy know altas she también. had made some No sé cuánta changes, azúcar estaba comiendo but en aquel this momento could porque be sé tied que to se habían cortisol hecho cambios, inflammation too. So pero it's not esto podría always ser because they're alto getting debido a up from toda sugar esta put into inflamación, con them. lo cual no Sometimes es it's just siempre inflammation al azúcar, that no es siempre causes the debido al blood azúcar glucose to que están rise. tomando, simplemente es la inflamación muchas So veces his other la que care, he provoca was dewormed algunos twice per problemas, ¿no? year, and she Entonces, por rotated ejemplo, dewormers. So for se if les no parasitaba dos concerns veces al about año that, y se the cambiaban fecal count was los, zero, but she los decided not to desparasitantes, ¿no? El deworm that recuento fecal spring. era de cero, pero She se decidió suspected no hacer allergies to desparasitantes alfalfa, esa primavera obviously, like y sus he had food alergias, reaction pues to, so se that sospechaba would la be off the alfalfa table as far as going porque forward tenía una on the reacción. diet plan. Entonces esto, en fin, For luego lo quitamos, ¿no? vaccines, Lo he had an quitamos como annual opción a medida que empezamos six-way, a conocer un but poquito the más los vet casos. recommended that she Las never do vacunas it pues again, eran just because of how una allergic vacuna she had de seis become to tipos pretty much anual. everything. And when Recomendé you que see a horse que that's no se hiciera allergic, they're más. immunocompromised, Y right? There's cuando vemos a no un other trabajo, cuando vemos un interpretation to caballo, that. perdón, que So tiene este tipo de alérgica, puede vaccines verse put a lot of pressure inmunocomprometido, on ¿de the immune acuerdo? system, so you Entonces want las to be vacunas extra pueden suponer cautious una gran presión sobre el in sistema cases inmune, like con lo this. cual tenemos que tener mucho And she cuidado was so en at her casos wit's como end with how to este. help this horse. She ended up Y doing a skin parasite test. And even though it terminó came back negative, they teniendo still parásitos treat en it, la piel. I think, for a skin parasite. O eso es lo que Those are pensábamos, pretty pero invasive and they're pretty en un toxic. principio se hizo But una she was prueba really y going se to know dio, what to do to y el help this resultado fue horse. negativo, ¿no? Se tomaron bastantes So muestras when a I nivel looked at the cutáneo para ver current qué es lo que diet, it podía estar wasn't terrible. pasando. She had already made some Entonces, si echamos changes un that were vistazo a really la dieta, positive. la verdad es que era terrible. And this is all she had him Necesitaba on. cambios, So ¿no? Que fueran we had him on the positivos, y esto es todo spirulina, lo que the tenía. milk Con thistle, lo cual lo which que hicimos, pues teníamos Jenna had talked espirulina, about, which is very teníamos good for liver toxicity, probióticos, also good for the microbiome. It can estuvimos also be hablando good for inflammation too. de A diferentes elementos probiotic, she had him tóxicos, on, so de she was cardos always lechosos, starting por to figure out ejemplo, how to y a support nivel gut health. probiótico, And pues por then ejemplo, there's a se estaba multi-mineral intentando mix ver in cómo there as respaldar well. la salud intestinal But y she luego did también have hubo him on a una lot of mezcla antihistamines multimineral. just for relief because Y he was también so los uncomfortable and suplementos so que se irritable. utilizaron So fueron she was getting ready to antihistaminas, put un him poco down pues just to durante get him seis out of meses his porque misery.
So we estaba just pues put the order in Dutch.
como digo, el animal estaba muy, muy malito. Con lo cual lo que hicimos fue I desarrollar started otra deep dieta. pulp, and Esto the fue todo reason lo I que went hicimos. deep pulp because I Empezamos knew that you needed en primera a instancia better microbiome, con, healthier microbiome, and beet pulp is just con a really pulpa de nice remolacha. fiber. It comes Básicamente from lo que pectin, queríamos era una from the fuente sugar de beet, and fibra, ¿no? it can be very helpful for reducing intestinal En este caso inflammation, puede ser and un it's elemento also a muy adecuado precursor para to reducir natural la probiotics, inflamación actually. y también es un We don't use a precursor lot of de it. la Like, you're producción de not using buckets of prebióticos it. You're using 2 cups comunes. after you Entonces, soak it, which is not much for a horse, but it's enough. por ejemplo, estábamos utilizando 2 tazas, que no es Return. mucho para So un this is caballo, pero es another one you don't hear a suficiente. lot Luego también about se in the utilizó equine el industry, germen de but trigo. it Esto is es algo one que of the quizá no most se dense escucha source of demasiado, biotin pero es nutrition una that de you las can fuentes más find. It's the densas middle of the wheat de, kernel, de and it has bionutrición a que se ton puede of encontrar. nutrition in it, and you Está don't have to como use a lot. dentro So when de you're los trying granos, to ¿no? give your horse Y a no hay great que utilizar digestively, things with a lot of de dense darle a nutrition nuestro in caballo it una dieta is good, adecuada. right? Because then you're not Necesitamos overtaxing the también pues digestive system, este but you're tipo de still getting elementos, a ¿no? lot of Porque, nutrition into ojo, them. tenemos que tener cuidado So it's de a no good darle sort of source of zinc and una porción vitamin demasiado grande. Es E. una buena So fuente really, de zinc we y de want to vitamina support the E immune system as para well el as the sistema inmune, con lo digestion. cual al final And queremos we did respaldar también chia el sistema seeds, inmune igual which que is a el proceso superfood, digestivo. Y en el which caso de las you semillas de probably already know chía for yourself. es You un made an intestinal superalimento, ¿no? cover. Esto pues, High in seguramente omega-3 vosotros fatty habéis acids and tomado también fiber. semillas de chía. It also helps improve insulin Tiene sensitivity as ácidos well. grasos ricos en omega And 3 then y I fibra y use some también puede apple cider vinegar. And apple ayudar a cider mejorar la vinegar sensibilidad a la is, insulina. horses Y love it. el vinagre, por ejemplo, If de you have a manzana, ¿no? horse that Esto hasn't tried a it, los try caballos it. les I'm encanta. sure they will love you Si for it. tenéis un caballo I que don't no know lo what ha it is probado, about the que lo taste, pruebe but porque some les va a horses will encantar. drink it. No You sé don't like give them por qué, buckets pero of es it, verdad but que you algunos could caballos se lo certainly give beben, them a ¿no? couple tablespoons No hay with que your dárselo en mash. cubos, por supuesto, And it pero sí helps se les puede regulate dar a pH, lo and it mejor also un par really helps you de improve cucharas soperas. digestion as Esto va a well. regular el pH y también les va a And ayudar a mejorar la that's what we digestión. needed to do here. We are now working on Y regulating the esto es lo que pH of tenemos que this hacer horse's aquí. Ahora gut mismo because it estamos has been so trabajando en damaged for so regular el long. pH del And intestino de I este just caballo said porque continue with estaba this muy dañado spiruline desde hacía because more bastante tiempo. nutrition is better Y bueno, nutrition. simplemente dijimos, venga, pues vamos a continuar con la So espirulina porque esta nutrición I era kept mucho this mejor. really Con lo cual, simple, and to be honest, when I put together this program, I esto wanted fue to do a lot bastante more because our sencillo y horse sinceramente needed cuando it. desarrollé este But I programa, also pues just wanted some hicimos, little changes queríamos hacer mucho más because porque el the caballo owner lo was just necesitaba, ready pero to al final lo quit. que hicimos fue And I pequeños didn't want to cambios porque overload or el propietario overwhelm estaba her pues too many listo things right prácticamente off the para tirar bat la toalla, and estaba un have poquito her agobiada con muchas discount her cosas que horse. tenía a la So espalda I just went with the three y no lo top sé, como things que I había thought were going to ya make the un biggest poco difference. renunciado, ¿no? One of Que them se was the había dado por vencido. probiotics, but I wanted her Entonces to do marcamos la probiotics diferencia. differently. En I primer wanted lugar, her to do straight utilizamos probiotics with nothing else probióticos. in there Quería that que se come out of utilizaran the fridge. probióticos que no tuvieran And we nada did más, vitamin B12, que which he vinieran had never been directamente on before. del But frigorífico. Utilizamos B12 también is vitamina extremely B12 beneficial for liver y la detoxification. B12, como digo, It es is a muy bacteria beneficiosa para la itself, detoxificación and so it's hepática. critical for Es carbohydrate una bacteria en sí metabolism, and it's misma, also a con lo cual es fundamental stress para el nutrient. metabolismo de los So I carbohidratos use y this a también lot for es fine gut nutriente health for importante para el horses sistema with nervioso, leaky con lo cual gut. lo So utilizo mucho you can write down para B12 if you la think your salud horse del might have a intestino leaky posterior. gut, and Entonces, probiotics. la And then I B12, como chose digo, es zinc importante here si creemos too. que nuestro And the caballo reason tiene I intestino chose permeable y zinc los is because a lot of probióticos. horses are deficient in Y it. también Zinc elegimos el zinc, porque also muchos caballos has a tienen really big deficiencia impact de on the zinc. immune system, and it really helps Y el zinc support the también tiene un mucosal importante lining, impacto sobre el sistema especially of the inmune stomach. y So también pues I'm esto looking puede for tener nutrients that kind of un captures the efecto sobre truth la and flora intestinal. picture Con lo cual without having to do busqué 25 of un them. poco So I'm trying to pick the ones that are pues most cómo suitable cambiar for algunas cosas his sin tener que particular cambiar health profile. absolutamente. Busqué el And elemento then más adecuado para for su perfil herbs, concreto. I went with these blends, and I'm going to tell you what they are. So Y I luego always do utilicé ProDigest for estas leaky gut. It's mezclas. a blend that Reva's Remedies Yo siempre offers, and utilizo I do have some ProDigest, que catalogs if es you just want to una see mezcla what I'm talking que, about when I'm bueno, talking luego vamos about a high tratarlo si queréis quality ver de lo que estoy supplements. hablando But cuando it hablamos has de bentonite clay in suplementos de alta there, calidad, silvery elm, pero chamomile. básicamente pues It did have some tenemos blueberry muchísimos, ¿no? fiber powder, which Camomila, is also great. aquí And pues también hay I think there's polvo calendula in there too. de arándano, But all of them are to support hindgut detoxification in todos human, estos right? elementos So you're wanting to son do a para real hindgut detox, and you favorecer want whatever esta plants you're sanación using to y help esta scavenge and detoxificación del heal, intestino right? And posterior. you want Entonces tenemos to que ver cuáles promote a son
las plantas que nos favorecen para todo esto, ¿no? Y de esta manera pues se puede conseguir. Y también el caso de la piel. En aquel momento pues habíamos utilizado diferentes elementos. Creo que Gemma habló ayer también de algunos elementos, ¿verdad?
Y todos immune estos elementos al final eran muy buenos detoxification, para la but piel, that yellow dock para la is, there is no detoxificación, snuffing with para it. I've el had so intestino, much para la success with piel. that one. Al final, Unfortunately, in Canada, tuvimos our muchísimo éxito health con todo esto. department Lamentablemente en doesn't like Canadá yellow es dock. cierto que So we nuestro had, yes, departamento they don't like de yellow salud dock. hay algunas And I cosas que no think it's tiene because aceptadas, there's no some nos other gustan. material out there that has Y high creo que toxicity hay algunos behind artículos that. que dice que, pues por But ejemplo, I've never eh, had, I've used it hay on algunos productos que countless tienen una horses. I've toxicidad never had a alta, ¿no? problem, you Pero just use a little bit, por like a ejemplo, yo nunca he tablespoon, no tenido more. problemas, ¿no? And then we Con lo que he continued with the utilizado, milk pero thistle eso sí, too, una for cucharadita this sopera y guy. ya está. So as you can see, I didn't change hay. I didn't Así que pull tal y his como se horse off puede grass. ver, I didn't change anything about his no, lifestyle. no le quité All el I heno did ni was la add hierba. nutrition, basically. Todo lo And que I added hice some fue añadir macronutrients that were elementos de conducive nutrición, to supporting macronutrientes, that microbiome in that hind gut. que pudieran So respaldar el the macrobioma first progress del report I intestino got, which I posterior. think was about 2 Con lo months, cual and el I have it primer on the informe next de slide, progreso, we had a creo que 50% fue a los dos improvement with meses, periodic outbreaks. y This hubo is un a huge 50% one de because mejora this con horse is los about 20 problemas foot periódicos, down. ¿no? Esto fue This has been going increíble on for porque years now este with caballo, very little la verdad es que estaba progress. So at constantemente mal, 50%, llevaba años that's a mal, huge win. con muy It was poquita enough to show evolución, the con lo cual un owner that this 50% might esto era be muchísimo. possible. Like recovery just Fue might be suficiente possible para for this guy. enseñarle o para mostrarle al No more propietario laminitis, que la so all mejora the o que la recuperación inflammation podía in ser the posible. penis Ya had no hubo, disappeared, desapareció la and laminitis, the toda la diarrhea had inflamación de really las pezuñas improved as había well, desaparecido y but la it took 8 diarrea había weeks. mejorado también So relativamente, you have pero to bueno, remember eso tardó that 8 these semanas, es horses that verdad. have been Entonces sick or hay que unwell for a very recordar long que period of time, you estos have to be caballos que a lo patient mejor no han with estado bien them. durante un They didn't periodo de get tiempo here overnight, demasiado so you largo, have to pues hay que give ser it some pacientes, time ¿no? Pues a lo mejor no se van a for the recuperar de la body noche a to la mañana, self-regulate pero hay itself que and darles start tiempo para utilizing the que el nutrition and cuerpo se pueda autorregular y balancing se itself pueda out empezar a a little bit. utilizar la nutrición y a So equilibrarla un that's poquito más. at the first follow-up, and you can already tell, Así like, que she took him in the first class, este sería el primer and he seguimiento. was no Esto fue la longer primera, dying to get down on the ground el primer to itch. seguimiento que se We hizo. Y actually ya es went verdad through que it. el So it's a caballo no beginning quería class, and estar he's en pretty el, no, no comfortable quería with it, rascarse and you can already see en in el that suelo, ¿no? picture his Se body sentía had cómodo improved con quite una a persona lot. encima, en fin. So at Y that como decimos, follow-up, pues el cuerpo había to keep mejorado going with the muchísimo. itchy Entonces, skin, I used para homeopathy seguir here pretty much the adelante con el case, tema and de I los used it picores for en la piel, third pues utilicé C. la homeopatía If you're not familiar y with utilicé el sulfuro homeopathic sulfur, it 30CH. is Si no estáis tremendous for familiarizados really itchy con el skin. sulfuro, con el It's azufre, really good perdón, for itchy skin and homeopático, also for es algo inhalant allergies. extraordinario. So it just helps stimulate the body Está muy bien to para las address alergias, a lot entonces of esto al these final things ayuda a on its estimular el own. cuerpo para abordar And I muchos de swapped estos problemas the para que el zinc for cuerpo los pueda copper, so abordar I por sí went in mismos. another direction with these two Y lo que minerals, hice fue and I el started zinc taking things por el away cobre just to see if this horse would y manage empecé a and eliminar hold. cosas, ¿no? So Para ver the si el idea caballo is podía not hacer to frente a las cosas. use these things as crutches for a La lifetime. idea You básicamente want to restore balance and es then continue cosas with hacia la all the vida, things ¿no? they're learning at Básicamente these queremos conference restablecer el to give equilibrio them that y seguir foundation to con lo que sustain estamos good health aprendiendo, ¿no? En long estas term. charlas para que puedan So valerse that's what he por looked sí mismos like sin necesidad de probably ayuda about 6 to exterior. 8 months Y later, este era el aspecto que which was tenía, a pues, huge como improvement. 6 u 8 meses And después. that is just Una gut mejora health. increíble. Like that's all we were Y focused on, esto es all the solamente salud nutrients and all the intestinal. plants we used Todo lo and que all the estamos diet centrados, todos los items nutrientes, todas that las were plantas que recommended were utilizamos just to y los improve elementos de la gut health. dieta So que podemos actually this was recomendar, about a que year, sirven al final para about a year mejorar difference. So it does este take estado. Esto time to fue heal, como hace but un this año. is about as severe as you O see sea, it, quiero decir, con una where you're diferencia más o starting to menos de un see año. high liver enzymes and Entonces, you're starting to actually aquí see, empezamos a ver, laminitis and pues en fin, acute skin que la problems mejora es and a lot importante. of No hay itchy skin. laminitis, los problemas cutáneos So leaky desaparecen, los gut has problemas de picores affected most desaparecen, domestic todo. horses at some point in their Entonces, el lives. intestino There's permeable ha probably afectado a la some in mayor this parte de los room. trabajos domésticos It en algún momento de contributes to su many vida. other income Seguramente diseases aquí and lo health sabrá. conditions, including laminitis. Contribuye también a And muchas it is otras not enfermedades well recognized, equinas it's que rarely incluyen la diagnosed, laminitis and y it's no se not reconoce effectively bien, treated when no se it suele is. diagnosticar So if y you no see se your trata horse de with manera some of eficaz what I cuando described existe. today, Entonces, si this is veis que where I would vuestro start. caballo You tiene know, algunos once de you los start síntomas que he supporting the descrito hoy, hind gut, you ahí, start bueno, removing a empezaría lot of por the ahí, things I empezaría talked about a that mirar la cause salud del or intestino posterior y a disrupt quitar the algunas de las healthy cosas que hemos pH in the comentado que horse. pueden provocar una disrupción del So the pH en el question caballo. isn't if your horse has the ability
Entonces, la pregunta es, si vuestro caballo no tiene la capacidad de sanar, bueno, no es que vuestro caballo no pueda sanar, pero tiene las herramientas necesarias para hacerlo. No importa los años que tenga, es más resistente de lo que nos pensamos, ¿de acuerdo? En fin,
fin, hay caballos que han resucitado, como quien dice. Simplemente queremos ayudarles y tenemos que saber qué es lo que están pidiendo y necesitando. Y con esto termina la presentación sobre la acidosis fecal y el intestino permeable. Espero que hayáis visto lo importante que es la salud intestinal del caballo. No se trata simplemente de un tema baladí, ¿de acuerdo? Hay un montón de cosas que necesitan para tener una salud mejor. Y para aquellos de vosotros que estuvierais aquí ayer o que no lo, bueno, que no lo hubierais, estoy ofreciendo un curso que se llama Guía de 4 pasos para resolver el síndrome metabólico equino de manera natural. Es un curso que cada uno hace a su ritmo. Tiene 20 vídeos, están en inglés lamentablemente, pero quizás se pueden traducir. También hay PDFs, lectores adicionales, un montón de gráficos sobre el tema de la alimentación, del heno, de las dosis de alimentación y demás. Y también está la comunidad de Facebook y hay un 50% de descuento antes del 18 si os interesa, ¿de acuerdo? Tengo una lista de correo electrónico aquí para aquellos que queráis apuntaros y simplemente pues lo que haré será enviar el enlace para que os apuntéis. Si queréis, pues perfecto, y si no, pues nada, si queréis escribir vuestro correo electrónico vais a empezar a recibir noticias sobre mi podcast y otras informaciones sobre la salud de los caballos, las suelo enviar de manera habitual. Y este es el código, es 2025, ¿de acuerdo? Lo podéis introducir cuando os registréis o podéis pinchar gracias, amables, gracias. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. That was amazing. Thank you so much. Especially because we can also take that information to ourselves. Because there's so much inflammation and metabolic and inflammation stuff in ourselves. So thank you. We might have some questions if you are willing to answer. Yes, for sure. I also have these, I just didn't know if you could get them, they're just catalogs for representatives. People can look through them and see what kind of products I'm referring to. You say it. Okay. Yeah. If you leave them there, people can pick them up. I'm going to leave these catalogs out. We are in Canada, but we have a website. Estamos en Canadá, por cierto, pero tenemos una página web y bueno, simplemente para que sepáis de lo que hablo cuando hablamos de nutrientes y mezclas de buena calidad, bueno, pues los podéis coger, los dejo aquí en la parte de delante, ¿vale? Ya está. Good question. Very controversial one. So GMO is. A ver, mi pregunta es sobre el GMO. Bueno, hay muchísimas, bueno, sobre los OGM. Lamentablemente no siempre tenemos acceso a estos elementos. Entonces, cuando tenemos la posibilidad, no, es decir, pues a lo mejor que no sean OGM, ¿de acuerdo? Pues en marcas de trigo y demás, marcas integrales, seguro que vamos a poder encontrar elementos orgánicos que no sean OGM. Hacedlo, ¿de acuerdo? Entonces, si es OGM, es cierto que en este caso, por ejemplo, yo no se lo daría a un caballo, porque tenemos otras prioridades, ¿no?, que pueden afectar al caballo y no podemos, no lo sé, creo que tenemos que tener un poquito de cuidado de no entrar en desequilibrio con algunas cosas, porque si tenemos en cuenta todos los productos químicos, todos los OGMs y todos los productos no orgánicos, pues a lo mejor no nos queda nada, ¿no? Así es lo tóxicos que somos, ¿no? Pero es cierto que cuando digo a la gente que a lo mejor alimente bien a sus caballos, pues es que, no lo sé, incluso les digo que vayan al supermercado porque van a tener cosas de mayor calidad, ¿no? Incluso que aunque sean para las personas, también van a ser buenas muchas veces para los caballos. Entonces, no lo sé, creo que esto, pues a lo mejor para tratar elementos como artritis, inflamaciones, en fin, es verdad que pueden ayudar, ¿no?, estos OGM, pero ¿cómo gestionamos esto con las elecciones que hacemos con nuestros caballos? Mejor que no sean productos OGM. Nos disculpamos porque no está utilizando el micrófono. Sí, en el caso de España hay muchos productos OGM o productos que no son OGM, o sea, modificados o no modificados. The GMO products are pandemic
systemic, they're everywhere, and if it's not GMO, it's also Creo que los productos glyphosate, OGM son the sistémicos herbicide, y si no which pueden ser also is a hormone disruptor glifosfatos. and carcinogen. So it's difficult to get rid of that, and if not, we also have Nos vamos a disculpar microplastics and porque phthalates han and debido cambiar la you know all fuente those la lovely fuente del things. micrófono y ahora All of mismo which no estamos affect the escuchando microbiome. correctamente a la ponente. So like, you know, in Todo those esto cases, afecta there al might well be microbioma, many, claro. many Ahora people sí, across North gracias. America that say, I don't have Entonces glyphosate. I know it's all been hay sprayed, mucha but gente if que I dice, don't pues oye, a lo mejor supply someone, no hay it can't posibilidad, ¿no? work. Para el So tema del there heno, always pero has to be a give and take there. When you find it, grab it, siempre grab a tiene lot of it if you que can, haber but you posibilidades, also ¿no? have to Pues be a lo mejor mindful si of how encontramos it's una buena affecting opción, a pues person's tenemos que health. So recurrir a ella, ¿no? Pero we tenemos que tener recently en cuenta had de a cómo couple está afectando a la biologists salud de nuestro caballo. contact us and say, Entonces, I just thought you'd be interested to estamos, por know ejemplo, en that contacto I con un pulled toxicólogo all que the dice, pues oye, no glyphosate sé out si os of interesaría my horse's saber diet que from, pues he quitado previously los sprayed glifosfatos de hay. la dieta de mi And it took caballo, time because the microbiome que antes takes era time to con heno y demás, regenerate. y he But tardado 8 tiempo months porque el later, it microbioma was a también necesita lifelong un food tiempo para allergy that regenerarse, like no more. pero al final So we pues know it affects the se microbiome. We know consiguió, it ¿no? causes all the damage. Entonces sabemos que Just esto a lo mejor how pues are we puede going to get to provocar a place where daños we y have demás, that on pero our se farm? trata un poco de ver cómo podemos llegar al punto en el que pues tengamos los productos que necesitamos en el mercado. Este es un tema quizá un poquito mayor. Thank you, that was brilliant. Muchas gracias. Ha sido brillante. Wild horses, and we've been experimenting, but completely En el caso de los caballos salvajes hemos in the estado dark, experimentando really, algunas veces, about pero uh, un poco giving entre horses las that sombras, seem como to quien have dice, ¿no? some chronic problem of exactly En el sort caso de los of caballos que pueden anything tener that are problemas associated with crónicos, metabolic ¿no? syndrome or a bad Algo que microbiome. podemos asociar con el We've been síndrome actually metabólico feeding them equino, con un microbioma getting incorrecto. dung, or we've been putting dung in water, shaking it up and putting a bit of that Lo que hemos water estado es in the feed if they wouldn't take it. Now, pues a lo of mejor course, echar I've un got poquito más absolutely de no agua idea about dosage su rates or alimento y la verdad es que anything, or no tengo how ni long idea we de should keep dosis ni it nada up de nada. for, or what. O de cuánto tiempo We've had deberíamos 12 mantenerlo o cases so cómo. far that have ranged from Hemos tenido como 12 a casos. thoroughbred off the track that just had laminitis, depression, bad Casos temper, con depresión, con didn't heal laminitis, for con a number of mal weeks. humor Yeah, and this was just recurrent. que no se han recuperado de una serie de heridas, ¿no? Entonces Or esto es was algo it with recurrente. diarrhea, or was it with Entonces, allergies? o caballos con But diarrea about half o of con them, in 4 alergias. weeks, there's a miraculous Y change, más o menos la and mitad, en 3 half of them semanas, didn't. pues tuvieron un Any cambio ideas about milagroso, that? ¿no? Yeah. Pero en la So, otra mitad no. if I'm understanding you, ¿Y por you're qué, no? trying to transplant Bueno, si psychobiotic Yeah. entiendo bien la within the pregunta, year. estáis So tratando de that is a trasplantar thing, right? There's some people that macrobiota, ¿no? experience something Microbiota like en este that. You're caso. one of them. And Si the hay gente que reason está it's not experimentando working con esto, or tú eres happens uno de because ellos, there's y el other motivo deficiencies there de por qué no that are funciona not para related la to otra mitad es porque hay otras probiotics. deficiencias que no están So, relacionadas con los so probióticos. the ones that are coming to mind, especially for an off-the-track Entonces, thoroughbred, and I don't know if that horse was a bleeder, aquellos que, do you know? Was he No, bleeding? she Okay. wasn't en fin, really. So en that ambos can casos, be a common thing on the por track as deficiencia well, and they often entonces become anemic. podría And when deberse they a become problemas en el anemic, intestino y you'll algunas veces see chronic infections, fatigue, se depression, puede de esta manera. their immune Podemos ver system really struggles, infecciones and it crónicas, can fatiga, lead to ulcers as depresión, el well. sistema inmune está So, especially for luchando y pets al who final need pues system in that puede kind of high stress darse esta environment. circunstancia, ¿no? So Especialmente si a I'd lo be mejor hay úlceras inclined to do sangrantes, ¿no? maybe some folic acid, Entonces yo me perhaps inclinaría organic form of a iron utilizar ácido with fólico, a lo neutral mejor, for any o a lo sort of mejor allergy. una forma orgánica No, de she hierro, was a por ahí lot more empezaría con than ese that. I caballo. mean, Oh, she she's just an turned one. around Bueno, ella fue la Yeah. milagrosa, digamos. Yeah, so and she's now utterly beautiful and living up a mountain. Wonderful. Wonderful. yeah,
Sí, la verdad es que no sé si fue por la vida de la montaña o por qué, pero fue algo increíble. Sí, en el caso de los probióticos esto es lo que pasa, ¿no? En algunos casos, pues a lo mejor hay deficiencias de nutrientes y los probióticos muchas veces no son responsables de producir estos elementos, ¿no? Entonces los probióticos en sí no lo van a solucionar si no está en la dieta y si no se va a producir a nivel interno, pues a lo mejor no hay fuente, ¿no?, para corregir estas deficiencias, ¿de acuerdo? Are you coming about ghost rights or anything like that? Or ¿Y algún tema sobre dosis o algo you're just así? playing around, you know? Just, Simplemente estamos jugando un poquito. Pues la verdad es que no lo sé. Cuando lo descubráis, cuéntamelo, pero a lo mejor en el caso de los probióticos, pues las dosis pues están en unidades, en CFUs, es como se miden. Entonces, en el caso de un caballo que no tenga probióticos, haría como 100 CFUs al día. Y a lo mejor pues podemos ver a lo mejor que son 100 CFUs por día y por cápsula en el caso de las personas, y si no las encuentro en formato para los caballos, pues a lo mejor utilizo otro tipo de cápsulas, ¿no? Entonces, no sé cómo lo hacéis en este caso, pero bueno, es verdad que tenemos que ver cuántas unidades, ¿no? Ese puede sounds ser el very principal like problema you que haya que tried resolver. buying probiotics, but it didn't, those didn't work. Sí, es cierto que en algunas veces, en algunas ocasiones se intenta con probióticos, pero uh, a veces no funciona. Sí, esto tiene que ver con que el microbioma es único, ¿no? Y se debe, pues, por ejemplo, a las cadenas concretas, ¿no?, de un caballo a otro. Y esto es algo que no podemos replicar o que lo estamos intentando y es prácticamente imposible, ¿no? Se les tiene que encontrar una forma natural de hacerlo. Y por eso Yeah. muchos caballos pues, se enfrentan a diferentes problemas. But it's also occurred to me that foals, of course, eat manure the mothers don't when they're normally about a week old or something like that. Es cierto que hay Thereby cosas que a lo mejor infecting hacen las themselves madres, pero with the mother's cuando lactose. pasa I've heard una semana o from algo así, que es como people que who se are infecta, ¿no?, con este then the poor microbioma. little foal is when's he ever going to get healthy? Entonces, no lo sé si a lo mejor tienen este problema, ¿cuándo van a recuperarse? Es cierto que a lo mejor el calostro en los primeros días de vida, pues a lo mejor eso puede tener un papel importante. Si hay una deficiencia de nutrientes, pues a lo mejor podemos tratar de mejorar esta situación. Si sabemos que a lo mejor la madre pues no está consiguiendo sanar, pues a lo mejor se puede intentar hacer de otra manera, ¿no? Se puede intentar mejorar la nutrición. Pues por ejemplo con los probióticos, con selenio y demás. Y esto pues puede ser fácil, ¿no? O puede ser más sencillo de esta manera. Esta va a tener que ser la última pregunta porque nos dicen que el traductor necesita descansar antes de la próxima ponencia, ¿vale? Okay. I have the question that is the nutritional profile of natural Vale, tengo la Croatians pregunta de que known? si el It perfil could be natural related in some way de to este the tipo de cosas se conoce, se infectable puede syndrome. relacionar de alguna manera con el síndrome metabólico que estamos comentando. Discúlpame, no he entendido la Es pregunta. una retraída en cascos. Wow, ¿cómo se dice eso en inglés? Retracted So, soul syndrome? Is that what you call that? like Síndrome de suela retraída. Something with the hoof where the sole is thin or Retracted? ¿Retraída? es como si fuera contracted? una acumulación de It's an en la zona de la ingle. An accumulation of... So they're not shedding, they're not exfoliating, they're ¿Que no se exfolia? O sea, que no están exfoliando la suela. bigger sole than in the backside. So probably our hoof guy earlier would be the better person to ask that. Posiblemente sí. A lo mejor la persona que ha hablado de pezuñas sería la mejor para responder de esto. Bueno, si no tenemos la otra. ¿Y el perfil nutritivo
bueno, se conoce el perfil nutritivo de los pastos y demás, se conoce en relación con los caballos domésticos o salvajes. ¿Qué quieres decir? Sí, los elementos nutritivos se conocen de alguna manera. Ah, vale, ya creo que sé lo que estás preguntando. Los requisitos nutricionales, ¿no? Si se conocen en el caso de del pasto, ¿no? En relación con otros alimentos, más o menos. Bueno, sobre tu primera pregunta, sobre el tema del síndrome, pues cuando estamos viendo cómo se mueve nuestro caballo y demás, y vemos que está constantemente sobre una de las pezuñas, pues a lo mejor puede tener algún problema en alguna de ellas, ¿no? Esto puede ser algo que nos llame la atención, a lo mejor que no están colocando la parte trasera de la pezuña, ¿no? La forma en la que debería, la parte trasera de la pata, se tiene que echar un vistazo, pero ese creo que tienes que preguntar al compañero. They don't know where is come from. Oh, yeah. I don't know Muchos if profesionales que no saben de anything dónde viene. building this extra toe callus at the front of the hoof, which is toe first landing Sí, pues usually. es algo como que como que se crea como una especie de callo, ¿no? En la parte delantera de la pata, es verdad. Entonces, es verdad que en algunos casos se quita, ¿no? Entonces creo que depende, ¿no? Creo que depende del caballo y que depende de la situación, ¿no? Y para responder a la otra pregunta, no sé si España sigue la misma norma, pero tenemos un Consejo de Investigación Nacional en América del Norte, principalmente, donde han recopilado todos los estudios nutricionales sobre caballos durante las últimas 8 décadas, creo. Con lo cual creo que era como 1940 y tantos, y desde entonces pues es verdad que se han retirado nutrientes de algunos de las dietas de caballos. Entonces así es como saben cuáles son los requisitos diarios para que los caballos estén sanos. Pero esto no significa que no estén enfermos, ¿vale? Significa que el caballo va a estar vivo, entonces, pues por ejemplo, tema de potasio, otros nutrientes y demás. Entonces, si retiran un nutriente concreto del nutriente y no hay ningún cambio en la salud o en el perfil, la conclusión es que el caballo no necesita algo concreto, ¿no? Y el motivo por el que lo sé es porque he visto muchas deficiencias muy concretas donde a lo mejor no se tiene en cuenta un nutriente y a lo mejor el caballo pues se ha recuperado. Entonces sé que no los necesito todos. Entonces, porque no se hayan expresado en 6 meses no significa nada. Ahí es como establecemos los requisitos mínimos diarios donde yo vivo, en Canadá, en Estados Unidos. No sé si hacéis exactamente lo mismo aquí en España. ¿Establecéis los requisitos nutricionales? ¿Es lo mismo en España? ¿Utilizáis la misma investigación? From the Kentucky. Sí, creo que sí. Well, not Kentucky, it's the National Research Council that put together, Bueno, compiled es el all this Consejo work. Nacional de Investigación el que Anyways, recopila todos so estos that's how datos. Sí, they're sí, sí, sí. established. So Pero en how cualquier how caso, much a horse así gets es on como se pasture establece. Entonces, versus not on pasture on hay ¿cuánto, is pues, completely different, cuánto and it will depend on soil toma quality. o I don't think cuánto there's se any way nutre to un caballo a measure how través much a de horse is pastos o getting elementos certain que no son minerals if they're out pastos? on En fin, pasture. esto es It's algo just way totalmente too diferente, ¿no? Se complicated trata to de ver study. qué But minerales se están horses on obteniendo hay, de for una manera example, que that's where like minerales de mineral otra. balancing is Pero en el now caso on the del heno, forefront, taking a pues hay analysis to together está ahora to mismo bring those muy en levels boga, up. ¿no? Entonces But están it's the tratando bare de minimum. And aportar a lot of those horses combinaciones still para don't get subir el nivel enough de and they're minerales, not por ejemplo. absorbing what they Pero are getting es even cierto out que of muchos those caballos blends, todavía no so it'll make absorben a lo que están difference. So consiguiendo in a lot of cases I y would básicamente se correlate trata that. de poder marcar la Does that diferencia. answer Entonces, en your muchos question? casos no veo que esto sea muy eficaz. One of the things I say is that in the Gracias. age of abundance, we have more malnutrition than ever, which is crazy. Yes, it is crazy. I think a Creo lot que ha of for dicho la horses persona que en la especially época don't de la realize abundancia hay how many peor things nutrición que consume nunca. nutrition, like Y no nos stress. damos cuenta de la So the cantidad more de stress a cosas que horse is afectan a la under, the nutrición, more como el nutrients estrés, they ¿no? use Cuanto más to estrés deal with tenga that stress, and the same with caballo, pues más toxicity too. nutrientes utiliza So para they can be lidiar con getting tons of este estrés. nutrition, but they're high Entonces, stress, high pues toxic load, and then puede haber the muy body buena just nutrición, needs pero to al absorb final si more hay than what the mucho horse estrés habrá needs. una gran carga tóxica. Okay, Y esto al I'm final pues afraid we have irá to en cut detrimento del that, animal. just because Muy our bien, pues creo que tenemos que translator cortar. really needs to have a rest Yo voy before a estar por Jeff. aquí en cualquier caso, dice la Dr. T ponente. will come on in 15, 20 minutes. Okay, so
y go and have a volvemos en break. 15-20 minutos, ¿vale? And thank you so Así much, que Alicia, paramos un for momentito. this wonderful, all this knowledge. Y ahora volvemos. That was so cool.